Bueno, como decíamos, el taller diagnóstico genético en neuropediatría, desafíos actuales y futuros. Bueno, que estamos seguros de que va a sugerir mucha inquietud, muchas preguntas, así que pedimos a los ponentes que sean estrictos en el tiempo para poder dar lugar luego a un espacio para hablar. En primer lugar, dar gracias a Health5Co por haber confiado en mí para presentar esta mesa, por circunstancias. Pero estoy sinceramente encantado y agradecido. Presento a Alba Navarro, la primera ponente, que es genetista especialista en neurología del laboratorio Health5Co, así que ya casi es seguro que nos va a ilustrar con conocimientos actuales respecto a la genética. Y luego me toca presentar a dos profesionales a los que, más que compañeros, diría casi amigos, a los que admiro profundamente. Para mí es un honor poder estar aquí moderándoles. Alberto Fernández Jaén, que todos conocéis, que trabaja en Quirón Salud en Madrid, profesor de la Complutense, pero que siempre sus charlas son de una calidad y con un sustento en sus casos, y siempre como un profesor, siempre todo lo que nos dice, da gusto escucharle y siempre aprendemos en sus comunicaciones. Y Ángela Ledo, que tengo quizás menos tiempo de conocimiento, pero que es director de Vitas Madrid y profesor asociado en Francisco Vitoria, pero del que he podido captar yo creo que ese amor como profesional a sus pacientes, y eso lo transmite en la forma en que luego los presenta y hace fácil lo que a los demás nos cuesta mucho aprender. Así que de todos ellos aseguro que vamos a captar muchos conocimientos. Bueno, pues Alba, cuando quieras podemos empezar. Digo, más o menos media hora. Hola, buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Yo voy a hacer un poco la charla introductoria, ¿no? Y voy a hablar un poco de interpretación de variantes y técnicas de Next Generation Sequencing, sobre todo centrándome en el lexoma. Entonces, voy a hablar empezando un poco de las variantes genéticas, ¿no? Sabéis que el genoma humano tiene unos 3 billones de pares de bases, y de estos billones de pares de bases, entre un 1,5 y un 2% aproximadamente serían las regiones codificantes, que es aquello que se traduce en proteína. Entonces, dentro del genoma vamos a tener distintas variantes o alteraciones genéticas. Algunas simplemente van a ser variantes que determinan que seamos diferentes entre cada individuo, pero otras variantes sí que van a ser, ¿no?, pues causantes de enfermedad, que son las que nos interesan. Entonces, tenemos distintos tipos de variantes genéticas. Las principales serían pues variantes de secuencia, en las que cambia un nucleótido por otro. También podemos tener pequeñas inserciones y deleciones. Luego tendríamos variantes estructurales, que son las que involucran una región más grande del genoma, que pueden ser bien pues ganancias de material genético, como duplicaciones, deleciones, etc. También podemos tener pues el material genético invertido, translocaciones, etc. También conocemos, ¿no?, las expansiones de nucleótidos, que son otro tipo de variantes. Tenemos anomalías cromosómicas, por ejemplo, en el número de cromosomas, o no, como la imagen de debajo, que tenemos un cromosoma que forma un anillo. Tenemos también, por ejemplo, disomías uniparentales, que heredamos los 2 cromosomas de un mismo progenitor, y esto tiene importancia, ¿no?, en las enfermedades de impronta. Entonces, todas estas variantes vamos a tratar de abordarlas con diferentes técnicas genéticas. Sabéis que las técnicas principales, sobre todo en el campo de la neuropediatría, serían por un lado el array, ¿no?, y por otro lado pues ya el mundo de las técnicas de NGS y sobre todo la secuenciación de exoma, que comentaremos.
Entonces, el array al final lo que hace es escanear un poco el genoma e intentar ver pérdidas y ganancias de función, ¿no? Que al final serían pues deleciones o duplicaciones de material genético. El array, desde 2010 aproximadamente, las guías ya nos decían, ¿no?, que tenía que ser el primer abordaje diagnóstico para pacientes pues, con anomalías congénitas, trastornos del neurodesarrollo, discapacidad intelectual, autismo, ¿no? Y bueno, hemos visto que es capaz de detectar pues, un buen número de pacientes e identificar la causa. Sin embargo, ¿no?, en los últimos años, las últimas guías ya nos empiezan a recomendar que utilicemos técnicas de NGS, y en este caso secuenciación de exoma, como primer abordaje diagnóstico, ¿no? Estas son las últimas guías y revisiones. ¿Por qué? Pues porque se ha visto que el rendimiento diagnóstico es superior, ¿no? Muchas de las causas de trastornos del neurodesarrollo, discapacidad intelectual, epilepsia y tal, son por variantes de secuencia, que esto lo vemos por NGS, pero es que además en los últimos años los softwares, se han ido desarrollando distintos softwares que nos permiten también detectar las deleciones y las duplicaciones. Entonces, generalmente tenemos incorporados en el pipeline ¿no?, un programa que además de ver los variantes de secuencia, pues podemos ver tanto deleciones como duplicaciones. Lo podemos hacer pues todo con esta misma técnica. Entonces, además, obviamente, del array y las técnicas de NGS, vamos a tener que echar mano de otras técnicas en función del tipo de alteración genética, ¿no? Sabéis que, por ejemplo, el síndrome de X frágil está causado por una expansión de nucleótidos. Este tipo de alteraciones genéticas, de momento, no las vemos bien ni por exoma ni por array, ¿no? Entonces, tendríamos que ir a hacer un estudio específico, que es una ATP-PCR, para mirar esta expansión. O, por ejemplo, ciertas alteraciones relacionadas con las enfermedades de impronta. Pues si tengo una sospecha dirigida, por ejemplo, de Prader-Willi, pues quizá el primer abordaje diagnóstico indicado sería hacer un MLPA de metilación, ¿no? Y no ir, por ejemplo, a una NGS que nos va a permitir detectar pues, diferentes anomalías que causa este síndrome. Entonces, habrá que ir viendo. En la charla de hoy me voy a centrar en el NGS y el exoma, que sería realmente un poco el gold estándar que utilizamos para la mayoría de casos, pero como digo, no todos. Entonces, sabéis que las técnicas NGS se desarrollaron gracias a la publicación del genoma humano, que es nuestra secuencia consenso. Y a raíz de ahí, pues pasamos de tener que ir secuenciando exón a exón prácticamente, gen a gen, a poder hacer reacciones de millones de secuencias en paralelo. Entonces, podemos secuenciar con NGS desde a un gen podemos secuenciar a día de hoy ya el genoma entero, ¿no? Básicamente utilizamos dos approaches con las técnicas de NGS y podemos secuenciar o un grupo de genes, que sería lo que se conoce como secuenciación targeted, o secuenciación por librería, que secuenciaríamos nuestros genes de interés. Luego, el gold estándar más común sería secuenciar el exoma completo. ¿Qué vamos a secuenciar aquí? Pues las regiones codificantes, que es aquello que se traduce a proteína, que vendrían a ser unos 19.000 genes. Entonces, tenemos que diferenciar un poco, a veces hay un poco de lío con qué es lo que secuenciamos y qué analizamos, ¿no? Nosotros podemos secuenciar el exoma completo y luego empezar analizando solo un panel de genes, un panel. El panel al final puede, cuando pedimos un panel a un laboratorio, puede ser que se haya secuenciado por exoma o se haya secuenciado por secuenciación por librería. ¿Cuál es la ventaja si secuenciamos el exoma completo? Pues que, por ejemplo, si el estudio sale negativo, nos podemos plantear ampliar el estudio, por ejemplo, a genes que solapan con el fenotipo. También es súper interesante con el tema del reanálisis. Sabéis que en trastornos del neurodesarrollo estamos constantemente descubriendo nuevas asociaciones gen-fenotipo. Si ya tenemos secuenciado el exoma completo, vamos a poder ir a los mismos datos que ya tenemos, no volver a pedir una nueva muestra al paciente y volver a reanalizarlos. Entonces, esto no nos lo da un panel targeted, una secuenciación targeted, porque lo que ya no está secuenciado, pues obviamente ya no lo vamos a poder analizar. La secuenciación targeted puede tener ventajas en unos escenarios concretos porque sí que es verdad que podemos hacer un poco un diseño más customizado y, por ejemplo, poner sondas en regiones intrónicas que nos interesen, ¿no? Esto en el exoma es un poco más complicado. Entonces, para determinados escenarios, la secuenciación targeted puede ser de utilidad, ¿no? Genes, por ejemplo, que no se acaben de capturar bien por exoma, ¿no? Por ejemplo, hay genes como la nebulina, que tiene regiones muy repetitivas, que quizás no se acaba de ver del todo bien por exoma, y podemos recurrir a la secuenciación targeted. Pero ya os digo que el gold estándar va a ser generalmente secuenciar el exoma completo. Luego podemos pedir pues, un panel de genes o pedir un exoma más amplio, que esto lo comentaré ahora.
Hay otra modalidad, que a veces también hay un poco de confusión con esto, que es el exoma clínico. El exoma clínico lo que es una secuenciación targeted porque no secuencia todos los genes. Lo que secuencia es entre 3.000 y 6.000 genes, que son los genes en los que hay evidencia que se ha asociado previamente con enfermedad. Entonces, la desventaja de secuenciar solo esta parte del exoma es lo que os decía, que si mañana, ¿no?, se descubre una nueva asociación de un gen con una enfermedad, pues esto no lo voy a tener secuenciado, entonces el potencial del reanálisis es mucho menor, ¿no? Entonces, ya os he dicho que puedo solicitar, cuando secuencio por NGS, desde un gen hasta el genoma entero, ¿no? Generalmente cuando solicito un panel es porque tengo una sospecha bastante dirigida, ¿no? Por ejemplo, si tengo una sospecha clínica de una esclerosis tuberosa, pues puedo solicitar un panel que me mire el gen TSC1 y TSC2, que esto ha podido estar secuenciado perfectamente por exoma. En cambio, cuando ya tengo una sospecha, pues no tengo una sospecha tan dirigida, generalmente lo que hacemos son exomas completos dirigidos a fenotipos. Para eso son muy útiles los términos HPO, que al final es un vocabulario estandarizado para cada uno de los fenotipos. Entonces, por ejemplo, este sería un paciente, ¿no?, con retraso del desarrollo, epilepsia, microcefalia y tetraparesia espástica. Cada uno de estos términos HPO está asociado a los genes con los que hay evidencia. Entonces, ¿qué voy a analizar en este estudio dirigido a fenotipo? Pues analizaré cualquier gen que esté asociado con uno o varios de estos HPOs que tiene mi paciente, ¿no? Que esto al final pues, lo puedo extraer de la historia clínica. Pero también ir a mirar en el resto del exoma variantes patogénicas que quizás no estén aún asociadas a los HPOs, pero que pueden ser la causa de lo que tiene mi paciente. Luego también tengo la posibilidad de analizar muestras en paralelo. El caso más típico es el exomatrío, en el que tengo un paciente, un niño o una niña, que tiene una enfermedad y ha aparecido por primera vez en la familia y secuencio en paralelo a los padres. Realmente lo que se ha visto es que esto nos permite incrementar el rendimiento diagnóstico. ¿Por qué? Pues porque nos permite ir seleccionando y descartando variantes en función de la herencia, ¿no? Por ejemplo, pues las variantes que aparezcan de nuevo en ese paciente voy a tener que estudiarlas pues con especial cariño, ¿no? Porque sabemos que muchas veces cuando aparece una enfermedad en la familia las variantes son de novo. No quiere decir que todas las variantes de novo sean causales, porque todos tenemos variantes de novo, unas 4 o 5 en regiones codificantes. Pero bueno, estas variantes sí que le tendremos que dar especial atención. Por el contrario, por ejemplo, si veo que el paciente tiene una variante heredada de uno de los dos progenitores y el fenotipo descrito en la literatura es muy severo, pues probablemente esto me ayude a descartar la variante, ¿no? Obviamente tendré que ver si pueden haber pues, penetrancias incompletas, expresividad variable, pero bueno, realmente hacer este estudio en paralelo realmente es muy útil para ir descartando y seleccionando variantes. Entonces, os voy a mostrar ahora un poco el flujo de trabajo que utilizamos un poco en el laboratorio, pues desde que nos llega una muestra hasta que luego emitimos el informe. Nos llega primero la muestra, ¿no? Extraemos el ADN y luego este ADN del paciente lo fragmentamos en pequeños trocitos. Luego estos trocitos lo que tenemos que hacer es enriquecerlos en aquello que queremos secuenciar. En el exoma queremos secuenciar pues, las regiones codificantes. Y luego esto lo amplificamos de manera que el exoma del paciente lo tenemos representado en pequeños trocitos y muchas veces. Cada uno de estos fragmentos es lo que se conoce como read. Estos reads lo que vamos a hacer es leerlos para ver la secuencia de cada read y alinearnos contra el genoma de referencia, que como os he dicho es nuestra secuencia consenso. Y luego lo que tenemos que hacer es el llamado de variantes para ver de mi paciente qué variantes son distintas a las del genoma de referencia. Entonces, en una secuenciación de exoma completo nos salen muchísimas variantes, más de 20.000, pero obviamente no todo lo diferente al genoma de referencia es patogénico. Muchas variantes van a ser variantes individuales que no tengan implicaciones a nivel clínico. Aquí lo que voy a tener que hacer es ir filtrando las variantes para ir descartando y continuando, ¿no? con las variantes. Voy a mirar los genes que tengo que estudiar, miraré parámetros de calidad. Algunas variantes simplemente van a ser artefactos, no van a ser variantes que tenga mi paciente. Voy a mirar bases de datos poblacionales, algo muy frecuente en población general, pues generalmente no va a ser causal. Miraré si la variante está descrita o no. También puedo mirar qué impacto puede tener esta variante a nivel de proteína o a nivel de splicing, por ejemplo. Y luego tendré que acabar de ver pues, si me encaja la herencia con lo que está descrito, el fenotipo, etcétera, ¿no? Para ir seleccionando las variantes.
Sabéis que las variantes las clasificamos acorde a las guías ACMG, que se publicaron las bases que utilizamos a día de hoy en 2015. Y estas guías nos dicen que tenemos que clasificar las variantes en 5 categorías, que sería desde patogénica hasta benigna. Las patogénicas o probablemente patogénicas son aquellas que nos dan el diagnóstico molecular. Las de significado incierto son aquellas que no tenemos suficientes evidencias para asociarlas con enfermedad, pero tampoco para descartarlas, ¿no? Y las benignas y probablemente benignas, pues las evidencias nos dicen que no están asociadas a enfermedad. Hay que tener en cuenta que estos cajones no son estáticos y que al final nuevas evidencias pueden hacer llegar a reclasificar estas variantes. Entonces, esta es una tabla que plasma los criterios que nos dice que tenemos que tener en cuenta las guías originales de ACMG para ir clasificando las variantes. Como veis, hay diferentes tipos de criterios, desde que la variante sea de novo, tenemos en cuenta la frecuencia poblacional, si se ha descrito otras variantes en la misma región o en el mismo residuo, y cada uno de los criterios tiene una fuerza distinta. Como veis, puede ir desde apoyo hasta muy fuerte y esto le va dando una puntuación y me categoriza la variante en una de las 5 categorías. Por ejemplo, un criterio que tiene mucho peso es que la variante sea de pérdida de función, es decir, pues variantes truncantes, que son esas o de lecciones, ¿no? Que son esas variantes pues, que el tránscrito se degrada o la proteína truncada se degrada. Y por tanto, en genes donde se ha demostrado que este tipo de variantes tiene un efecto deleterio, podemos aplicar este criterio. Pero bueno, como veis, hay muchos criterios y con los años estas guías se han ido refinando y hay recomendaciones específicas para cada uno de los criterios. Al final, clasificar una variante no es nada trivial, ¿no? Y hay que ir viendo paso por paso. Para esto es muy útil CleanGene, que es una iniciativa que tiene recomendaciones específicas sobre cada uno de los criterios, que son pues, un poco más exhaustivos. Por ejemplo, aquí os he puesto simplemente un ejemplo para que veáis un poco cómo funciona estas recomendaciones, que es con el criterio PS2, que es el criterio de novo. Cuando una variante es de novo, las guías te dicen que si la paternidad está confirmada, le des un peso de strong, que sería el PS2, y si la paternidad no está confirmada, las guías originales nos decían que le dábamos un peso de moderate, ¿no? Porque no puedes saber si es de novo realmente que el padre, por ejemplo, no es el padre. Entonces, las guías que hay ahora lo que nos proponen es que, además de tener en cuenta si se ha confirmado la paternidad, tener en cuenta la especificidad del fenotipo. Pues no es lo mismo una variante de novo en un gen pues, que nos encaja mucho con lo que hay descrito, a una variante de novo pues, que quizá el fenotipo no tiene nada que ver. Entonces, vamos a ponderar este criterio en función no solo de la paternidad, confirmada o no, sino también de la especificidad. Y esto es un poco la idea. Luego también es muy útil que en CleanGene hay paneles de expertos que formulan guías específicas para cada uno de los genes. Obviamente no están todos los genes, pero recientemente ha sido publicado estas guías que son específicas para los canales de sodio. Entonces, al final lo que hacen es adaptar cada uno de los criterios a las particularidades que tiene el gen. Entonces, esto realmente para clasificar las variantes es súper útil. Entonces, con todo esto acabamos teniendo 3 posibles escenarios, ¿no? Que el resultado sea positivo del estudio porque identificamos la variante que consideramos causal o variantes. No concluyente, que estas veces nos encontramos muchas veces en este escenario, cuando encontramos variantes de significado incierto. O negativo, cuando no identificamos ninguna variante candidata. Entonces, otra cosa a tener en cuenta es que en los últimos años también se está proponiendo que dentro del cajón de las variantes de significado incierto clasifiquemos estas variantes, porque no todas las variantes de significado incierto son iguales. Algunas tienen muchas más evidencias que otras de patogenicidad, ¿no? Y se propone que se clasifiquen de hot a cold en función de estas evidencias. Entonces, las últimas guías están proponiendo que en un informe no reportemos cualquier variante de significado incierto, sino reportemos realmente aquellas que aportando evidencias, algún tipo de evidencia, las podamos llegar a reclasificar. Generalmente se informan las variantes warm o las variantes hot y los otros tipos de variantes ya se están tendiendo a no informar, aunque obviamente se pueden solicitar. Entonces, con este también es un poco para enfocar los esfuerzos, ¿no? Porque no puedo con cualquier tipo de variante de significado incierto ponerme a hacer estudios adicionales, ¿no? Y vale un poco la pena quizás pues, poner esfuerzos en aquellas variantes que realmente las evidencias nos dicen que pueden ser algo. Entonces, sabéis que podemos hacer, ¿no? Pues estudios de segregación familiar, podemos plantearnos
pues si podemos hacer algún estudio bioquímico, algún estudio de imagen, porque hay algún hallazgo patoneumónico un poco específico. Podremos plantearnos hacer estudios funcionales, que esto ya muchas veces es más en contexto de investigación, ¿no? Pero hay que plantearse a qué variantes un poco les dedico más esfuerzo. Entonces, ahora os he puesto un ejemplo un poco para que veáis el flujo de filtrado. Es un caso que en este caso se hizo por trío, de una neonata que debutó a los primeros días de vida con una encefalopatía, con crisis, episodios de hipertonía generalizada. También se identificó que tenía artrogriposis y identificamos una variante en SCN1A, ¿no? Esta variante era un cambio missense de una metionina por una isoleucina. Y vimos que estaba en heterocigosis, en una de las dos copias del gen, y había aparecido de nuevo, es decir, los padres no eran portadores de esta variante. Sabéis que el gen SCN1A está asociado a un espectro fenotípico amplio de epilepsia, ¿no? Y el caso típico sería el síndrome de Dravet, además de la epilepsia generalizada con crisis febriles plus, pero realmente esta paciente había debutado de forma muy severa y muy temprana, ¿no? Y no era un Dravet. Entonces, en la literatura, de hecho, se ha descrito que hay algunos pacientes que tienen un fenotipo muy severo, como esta paciente que describimos aquí, que realmente debutan los primeros días o semanas de vida y que además se ha descrito que algunos tienen artrogriposis, tienen discapacidad intelectual profunda, ¿no? Y un trastorno motor hipercinético. Y nos parecía, ¿no?, que esta paciente podía encajar aquí. Pero claro, no es solo que te encaje, sino realmente hay que ver si esta variante es algo o no, ¿no? Porque a veces encontramos variantes en genes que nos encajan, pero no tienen por qué ser causales. Entonces, esta variante no estaba reportada en la literatura asociada a enfermedad. Miramos las bases pues, de ClinVar, HGMD, no estaba reportada. Tampoco estaba en las bases de datos poblacionales. Y sabemos que en este gen se han descrito variantes a lo largo de todo el gen. Muchas de ellas son missense, como la que identificamos en este estudio. Y lo que sí que se ha visto es que hay un poco de correlación genotipo-fenotipo, aunque esto no siempre se cumple, ni mucho menos en este gen. Y aquí tenéis el esquema de cómo se representa, bueno, de los diferentes dominios del canal de sodio, y generalmente las variantes asociadas a fenotipos severos están localizados en el segmento transmembrana 4 y el 5 y el 6, que son el sensor de voltaje y el 5 y el 6 que forman el poro. Pues bien, en este caso esta variante estaba localizada en el segmento 6 del último dominio homólogo, que realmente esto nos encajaba con esta correlación. Como no estaba descrita, no habían estudios funcionales disponibles, pero los predictores bioinformáticos, que utilizamos varios, pero uno es Rivel, que os he puesto aquí el resultado, nos decía que esta variante podía ser deleteria, ¿no?, a nivel de estructura o de función de la proteína. Estos predictores, al final, por ejemplo, Rivel es un metapredictor que tiene en cuenta diferentes scores pues de evolución, de estructura, pues tiene en cuenta diferentes parámetros para predecir si puede ser deleteria o no. Curiosamente, en el mismo residuo había sido identificada otra variante, pero que la metionina cambiaba por una treonina asociada al síndrome de Dravet. Esto también nos da evidencias indirectas de la patogenicidad porque nos dice que este aminoácido podría ser relevante. Entonces, con todo esto, acabamos clasificando la variante como probablemente patogénica, siguiendo los criterios y las guías específicas del gen, ¿no?, porque estaba ausente en población general, por la localización de la proteína, porque era de novo, ¿no?, y por los predictores y porque había otra variante descrita pues, en el mismo residuo. Todo esto nos llevó a clasificarla como probablemente patogénica. Es verdad que en este caso el hecho del exoma trío, probablemente esta variante en un exoma singleton la hubiéramos identificado igual y le hubiéramos dado importancia, pero en este caso nos ahorró tiempo porque no tuvimos que hacer luego la segregación para confirmar que era de novo, ¿no? Este caso yo creo que es interesante porque tiene implicaciones a nivel terapéutico. Generalmente, ¿no?, clásicamente, las variantes que se han estudiado asociadas al síndrome de Dravet o a otros fenotipos epilépticos en el gen, se ha visto por estudios electrofisiológicos que tienen un efecto de pérdida de función, ¿no?, de pérdida de funcionalidad del canal. Entonces, para estos pacientes, en relación a esto, lo que se ha visto es que los bloqueantes de sodio son contraproducentes, ¿no?, incluso llegan a exacerbar las crisis epilépticas. Entonces, con estos pacientes está contraindicado utilizar bloqueantes de sodio, ¿no? Pero inicialmente, ¿no?, antes se creía que las variantes que actuaban por ganancia de función estaban asociadas a migraña hemipléjica familiar, que es otro de los fenotipos del gen. Pero en los últimos años se ha visto que variantes que debutan con un fenotipo muy severo, como el de esta paciente con encefalopatía epiléptica del desarrollo, los estudios electrofisiológicos nos dicen que podrían actuar por ganancia de función, ¿no? Y hay varias publicaciones en relación a ello.
Entonces, en relación a esto, hay un artículo de 2022 que publica una serie pequeña de pacientes, que creo que son unos 13, que demuestran que las variantes de estos pacientes van por ganancia de función, y en estos pacientes parece que los bloqueantes de sodio podrían funcionar bien disminuyendo las crisis, ¿no? Porque al final estamos como ¿no? contrarrestando esta sobreactivación del canal, ¿no? Obviamente lo ideal para este caso sería hacer un estudio funcional y ver realmente esta variante missense cómo está actuando en relación al canal. En este caso lo que hemos hecho es de momento utilizar una predicción funcional, unos predictores in silico que nos dicen que la probabilidad es alta de que esta variante actuara por ganancia de función, ¿no? Pero bueno, para que veáis un poco las implicaciones que puede llegar a tener pues, un estudio de este tipo a nivel terapéutico. Entonces, no quería acabar la presentación sin hablar del genoma, ¿no? Porque bueno, es algo que el genoma parecía algo lejos, que lo dejábamos para contexto de investigación, pero el genoma ya ha llegado, ya está aquí, nosotros ya lo estamos utilizando en la práctica clínica. Entonces, ¿qué ventaja tiene el genoma, no? Pues el genoma, obviamente, vamos a secuenciar las regiones intrónicas, ¿no? Y vamos a poder ver pues, aquello que no veíamos por exoma, pero es que además los softwares que se han desarrollado también nos permiten en algunos casos ver expansiones de nucleótidos, por ejemplo, ¿no? El Fragile X, otro tipo de expansiones. Hay softwares que están incorporados en la pipeline de genoma que nos permite detectar estas expansiones. Obviamente tiene limitaciones y no es el método gold estándar, y vemos que, por ejemplo, en expansiones muy grandes como el Fragile X, el tamaño que nos da realmente está infraestimado. Y no corresponde muy bien, pero bueno, vemos que hay algo y podemos ir a confirmarlo con una segunda técnica. También podemos ver variantes del ADN mitocondrial, podemos ver variantes estructurales que antes no veíamos, como inversiones, etcétera, ¿no? Entonces el genoma se plantea como probablemente una técnica de un único paso, ¿no? Y de primer abordaje diagnóstico. Todavía, ¿no? Tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? Y cada vez el rendimiento diagnóstico será mayor porque habrá más variantes intrónicas en las bases de datos, porque sabremos más, pero bueno, ya estamos empezando a ver los primeros resultados. Os voy a presentar ya para acabar súper brevemente un caso que hemos tenido ahora por genoma, que era una paciente, en este caso en edad adulta, pero podía haber pasado antes porque pueden debutar antes, con sospecha de distrofia macular de retina. Pues cuál fue, nosotros íbamos buscando, ¿no? Algo orientado a esta sospecha diagnóstica, y cuál fue nuestra sorpresa, que identificamos por genoma una expansión en el gen de la taxina 7. Entonces, la taxina 7 está asociado cuando tenemos un número de repeticiones de más de 37 CAGs en una región, está asociado con ataxia espinocerebelosa, que los pacientes, además de la ataxia, tienen una distrofia de conos y bastones. Entonces, en este caso, cuando puede debutar desde la infancia temprana hasta la adultez. Y cuando debuta generalmente en la etapa juvenil, adolescencia o adultez temprana, los síntomas de la pérdida de visión suelen preceder a los de la ataxia. Entonces, no, realmente esta paciente, si hubiéramos hecho un exoma, no hubiéramos identificado nada, porque realmente esta expansión nos la hubiéramos perdido y obviamente no íbamos orientados hacia ahí porque la paciente aún no había debutado con ningún signo neurológico claro, ¿no? Entonces, en este caso confirmamos esta expansión por la técnica gold estándar, que es TP-PCR, y vimos que efectivamente uno de los dos alelos estaba expandido y esta era la causa de lo que tenía esta paciente, ¿no? Entonces, yo creo que al final la secuenciación de genoma va a tener muchísimo potencial, ¿no? Para intrónicas, pero también para este tipo de estudios. Y nada, hasta aquí mi presentación. Muy bien, muchas gracias, Alba, por ceñirte, bueno, anticipar, incluso ahorrar algunos minutos. Ahora, Alberto. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, gracias a Hilario por la presentación, gracias a Helsinkot por la invitación. Y yo os voy a hablar hoy de la aplicabilidad, la aplicación práctica de estas técnicas en nuestra especialidad, sobre todo dirigido a trastornos del neurodesarrollo. Y cómo esto ha cambiado y debe seguir cambiando nuestra forma de trabajar, ¿no? Convenceros a estas alturas, cuando ya llevamos 10, 12 años hablando de la secuenciación, de las nuevas técnicas de secuenciación y del exoma,
hablaros de que estas pruebas la tiene que tener hecha cualquier paciente con autismo o discapacidad, me parece que en este momento sería inapropiado. Yo creo que esto debe estar claro en cualquiera de nosotros. No podemos tener pacientes con discapacidad intelectual ni autismo que no tenga estudios genéticos de este tipo que acaba de comentar mi compañera. Pero posiblemente también en otros problemas que vamos a comentar. Y bueno, yo empecé a trabajar en genética y damos clases en la Universidad Complutense Europea de Genética Aplicada, casi de forma azarosa, porque al dedicarte a desarrollo veíamos que unas técnicas genéticas que iban apareciendo las empezábamos a aplicar en pacientes que teníamos en nuestra consulta con una rentabilidad enorme. Y recuerdo que hace aproximadamente 10 años, en una reunión como esta, se me ocurrió comentar, y hablando de la genética aplicada a la discapacidad intelectual, que las pruebas de secuenciación debían estar muy por delante de cualquier otra prueba médica, incluso la resonancia en pacientes con discapacidad intelectual. Y bueno, pues generó un cierto revuelo y vamos a ver hoy si esto tiene razón de ser o no tiene razón de ser esa recomendación que ya hice hace una década aproximadamente, ¿no? Hablaros del neurodesarrollo, pues es hablaros de todo tipo de trastornos que conocéis perfectamente y que llegan a ocupar el 30% de nuestra consulta. Discapacidad intelectual, autismo, trastornos del lenguaje, problemas de aprendizaje, déficit de atención, tics, Tourette. ¿Y en cuántos de estos trastornos de la coordinación, en cuántos de estos están indicados estos estudios genéticos? Pues vamos a irlo viendo. Si nos vamos a rentabilidad, por ejemplo, en la discapacidad intelectual, sigo defendiendo lo que defendía hace 10 años. La rentabilidad de las pruebas genéticas de alta resolución, sobre todo por NGS, es brutalmente más alta que incluso la suma de diferentes técnicas genéticas de otro tipo, sumados a resonancia y estudios metabólicos. Y somos coherentes, somos conscientes cuando vemos pacientes que han atendido otros compañeros donde recibimos pacientes con discapacidad intelectual moderada que se les ha hecho X frágil a pesar de no tener fenotipo, que se les ha hecho calotipo a pesar de la poca rentabilidad que tiene, que se les ha hecho después arrays, que es una incongruencia en sí misma, el hacer calotipo para después hacer arrays, hace arrays de primeras, que se les ha hecho estudios metabólicos con la pobre rentabilidad que tienen los estudios metabólicos en estos chicos, que se les ha hecho resonancia, que hay que hacerlo bajo sedación, y que hemos recurrido a estudios exómicos posteriormente con el coste personal, familiar, profesional y económico que esto supone, ¿no? Bueno, pues sigo pensando que en la discapacidad intelectual y en el autismo está muy por delante el NGS que cualquier otra técnica en este momento. Y eso lo podemos sustentar en estudios como el estudio metaanalítico de Clark, realizado ya hace unos años, que nos hablan de una rentabilidad en la discapacidad intelectual alta de todas estas técnicas. Particularmente alta en patología neurológica, patología oftalmológica, patología neuromuscular, es decir, patología a la que nos dedicamos. Esto es un estudio metaanalítico. Esto no, yo pienso que a mí me parece que es un 13, a mí me parece que es un 11, no es un estudio metaanalítico. Con una elevada rentabilidad clínica. Puede condicionar, como antes comentaba mi compañera, puede condicionar nuestra actitud terapéutica, puede condicionar el pronóstico, puede condicionar el abordaje, puede condicionar las pruebas que vamos a realizar posteriormente. Y este estudio metaanalítico nos dice que realizar estudios de secuenciación en trío supone duplicar la rentabilidad de estas pruebas. Con lo cual, seguimos viendo exomas clínicos pareados luego por Sanger con mutaciones puntuales. Esto tiene una rentabilidad mucho más baja, cerca del 50%. Entonces, debemos empezar a plantear y hacer las cosas bien para agilizar ese proceso diagnóstico. ¿Cuándo vamos a indicar estas pruebas? Bueno, para esto traigo este trabajo, ya es un trabajo antiguo, en el cual nos decían qué tipo de pruebas de secuenciación debíamos hacer y ya recomendaban que había que hacer estudios de secuenciación completa en pacientes con discapacidad y en pacientes con autismo. Y que podíamos plantear realización de paneles en otro tipo de patologías como la epilepsia, la parálisis cerebral, la paraparesia espástica, por ejemplo, la distonía, etc. Sin embargo, debo recordaros que esos paneles virtuales que antes comentaba mi compañera, esos paneles tienen una rentabilidad de nuevo por debajo de la mitad que el exoma completo. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar, como veremos luego en algún caso, que os voy a mostrar después, síntomas que nos han confundido en una primera aproximación genética. Y si he realizado paneles, ya estoy dando por hecho que eso no lo vamos a encontrar. Con lo cual, el panel tiene una rentabilidad claramente por debajo de la secuenciación exómica en cualquiera de las patologías que acabo de señalar. Hay un trabajo reciente, publicado en el año 2023,
que nos demuestra que incluso en paneles amplios de 1000 y pico genes, por ejemplo, en la discapacidad, bueno, pues eso tiene aproximadamente una rentabilidad un 40% por debajo. Es decir, que por mucho que hagamos enormes paneles, la rentabilidad va a ser muy baja en este tipo de estudios. Hemos ido aprendiendo a medida que hemos ido avanzando en las pruebas genéticas, ¿no? Hemos pasado yo recuerdo las deleciones subteloméricas hace ya siglos, los arrays hace menos, a las pruebas de secuenciación que nos han aportado un mayor conocimiento, sin duda, de la discapacidad intelectual, por ejemplo, donde a medida que hemos ido alcanzando pruebas genéticas de más resolución, pues nos hemos ido encontrando lo que comentábamos antes, como en la discapacidad intelectual, la rentabilidad aumenta enormemente a medida que yo utilizo pruebas de mayor resolución y de mayor cobertura. Yo hoy debería decir que estudios recientes del año pasado, de hace 2 años, ya nos recuerdan que aproximadamente el 50% de niños con discapacidad son diagnosticables con secuenciación exómica trío. Dicho esto, debemos tener a la mitad de nuestros pacientes diagnosticados. Y no los tenemos. Yo mismo no los tengo, con lo cual significa que lo estamos haciendo mal, que nos falta por pedir, ¿no? Estos estudios, si ya nos referimos a los arrays, pues están analizados metaanalíticamente. Os enseñaba antes el metaanálisis de Clark, que nos hablaba de un porcentaje discretamente superior, un metaanálisis más reciente de los arrays, que nos hablan de un 10% de rentabilidad diagnóstica en la discapacidad intelectual. Cuando nos vamos a la secuenciación, os traigo un trabajo, una revisión que hicimos nosotros, en el cual habíamos analizado 242 casos con trastornos del neurodesarrollo diferentes analizados por secuenciación, y en el 42% teníamos un diagnóstico positivo. Todos nuestros casos los estudiamos por secuenciación exómica masiva en trío, preferiblemente en trío. ¿Cuándo no podemos hacer tríos? En chicos adoptados, chicos nacidos por fecundación con ovodonación o espermodonación, ahí no podemos hacerlos, pero aquí estoy trayendo los datos de la secuenciación exómica trío, y hablamos de una rentabilidad del 42%. Una rentabilidad que, si lo sumamos a la raíz, es una rentabilidad realmente alta. Pero fijaros, este es un trabajo español, un trabajo realizado por el grupo de la Fundación Jiménez Díaz, para mi gusto uno de los grupos en nuestra comunidad en Madrid, uno de los mejores grupos en genética. Bueno, pues este grupo, como veis, nos aporta una rentabilidad del 26,2% en la discapacidad intelectual en el retraso global del desarrollo. Es una rentabilidad claramente más baja. Es que estos son exomas clínicos y exoma individual. Fijaros cómo ya empieza a denotarse una clara diferencia entre hacer una prueba y la otra, ¿no? Con el autismo ha pasado algo parecido. A medida que hemos ido teniendo pruebas genéticas mejores, el conocimiento de la genética subyacente de los trastornos del espectro autista ha mejorado enormemente. Sin embargo, la rentabilidad de los estudios genéticos, incluso de secuenciación exómica o genómica en trío, no es tan elevada como en la discapacidad intelectual. Según nuestra experiencia, es un poquito mayor de un 30%, pero muchos estudios hablan de un 26, 28%. Vamos a decir de nuevo que tenemos que tener 1 de cada 3 niños autistas de nuestra consulta diagnosticados genéticamente, que tampoco los tenemos. Cuando hicimos un trabajo ya hace años sobre los arrays en pacientes con TEA, nos encontramos una rentabilidad del 13% de lesiones o duplicaciones causales en 13 de cada 100 casos. Esto es coherente con otros estudios o revisiones que hablan de un 10%. Dependiendo de la población que hayas elegido, nos podemos encontrar cifras similares. Cuando revisamos en aquellos casos que os comentaba la secuenciación exómica y genómica, pero también habíamos hecho genómica en trío, nos encontrábamos una rentabilidad de los estudios exómicos y genómicos en el 34% de estos pacientes. Debo decir que hay un sesgo, como veis. Y el sesgo es que el 70 y tantos por ciento, el 76% de nuestros pacientes tenían discapacidad intelectual. Y que un 40 y tantos por ciento tenían rasgos dismórficos, con lo cual quizás esa selección nos hizo tener unos resultados un poquito más altos. No lo sé. Cuando vamos a la literatura, trabajo del año pasado, en el autismo nos hablan de un 25-26% de diagnóstico con exoma individual. Es decir, que si ampliamos a exometría debe ser superior. Con lo cual, cuando estimo y hablo de que debemos tener 1 de cada 3 niños diagnosticados con estas técnicas que sufren autismo, es que lo debemos tener porque en esas cifras nos vamos a mover. Cuando vamos al exoma individual, pues de nuevo el estudio de la Fundación Jiménez Díaz nos dice que tan solo un 6%. Cifras que están muy por debajo de lo que dice la literatura. Hay que ampliar esos estudios. Y ahora hablaremos cómo se deben ampliar. Lo que sí está claro es que esto está produciendo un cambio enorme en los protocolos.
Bueno, yo diría que los protocolos, incluso he entrado hoy aquí, he visto que, me acuerdo hace 20 años, veníamos al Congreso y todos eran stand de laboratorios que vendían tratamientos para la hiperactividad, tratamientos para la epilepsia, y ahora la mitad de los stands son de enfermedades raras, de técnicas genéticas, ¿no? Ha cambiado nuestra forma de trabajar, nuestra vida. Esto es una realidad. Pero los protocolos, sin duda. Cuando, insisto, hace 10, 12 años hablaba de que la secuenciación tenía que ser una prueba de primera elección, no me refería a la de primera elección en genética, no, me refería a la primera elección en nuestra práctica diaria. La genética tiene que estar antes que la resonancia, sin duda. Ya el trabajo, este trabajo del 2015 nos protocolizaba que primero había que hacer arrays y luego secuenciación preferiblemente en trío. Pero como antes ha comentado mi compañera, hoy ya la mayor parte de estudios por secuenciación cubre los arrays. Con lo cual, estudio discretamente posterior nos dice que efectivamente que lo que hay que hacer es una secuenciación con screening de CNVs directamente. Y eso nos va a aportar una rentabilidad en la discapacidad intelectual superior al 50% y en el autismo superior al 25%. Estos protocolos sin duda han cambiado, pero hay más indicaciones. No solamente lo tenemos que hacer en la discapacidad intelectual y en el autismo. Hablaremos luego de la epilepsia. Este es un trabajo de la Unidad de Genética del Hospital 12 de Octubre, publicado también en el año 2023, donde veis que las cifras son similares a las que he expuesto, en torno a un 50 y tantos % en la discapacidad intelectual y un 25% en trastornos del espectro autista. Pero una rentabilidad también alta en la paraparesia espástica, una rentabilidad moderadamente alta en la epilepsia, etc. Es decir, que son pruebas que podemos utilizar en numerosas patologías que tenemos que atender en el día a día en nuestras consultas. Y de nuevo, este estudio se hace por exoma completo individual. No son estudios en trío lo que hace este hospital. Por ejemplo, en la parálisis cerebral infantil, ¿no? La parálisis cerebral infantil, el exoma en trío es capaz de diagnosticar 1 de cada 3 casos en aquellos casos que no teníamos diagnosticados por la clínica. Ese niño que no ha tenido un sufrimiento de parto, ese niño que no ha tenido una infección antenatal o inmediatamente postnatal que pueda estar justificando esa parálisis cerebral infantil, resulta que en 1 de cada 3 lo vamos a poder diagnosticar la causa a través de estudios mediante secuenciación exómica en trío. ¿Y qué utilidad tiene esto? Pues yo creo que la utilidad que tiene la primera es que somos médicos, que somos clínicos y tenemos que siempre buscar la causa de los problemas. Con lo cual la tipificación etiológica ya de por sí tiene un valor incalculable para el paciente, la familia y para nosotros mismos. En segundo lugar, porque nos va a facilitar si debemos hacer o nos va a orientar si debemos hacer pruebas complementarias. Si me he encontrado una mutación que es patogénica y todos los pacientes con esa mutación o con esa patología tienen resonancias normales, no le voy a hacer una resonancia a ese niño de 3 años que la tengo que hacer bajo anestesia. Con lo cual me va a decir qué pruebas tengo que realizar después y qué pruebas no. Me va a hablar del pronóstico. Me va a descartar hipótesis estúpidas y alternativas que sufrimos todos en nuestras consultas, por ejemplo, cuando atendemos niños con autismo. Que si metales, que si dietas, que si no sé qué. Con lo cual, cuando tenemos esta causa, tenemos un arma interesantísima para hablar con la familia y explicarles perfectamente que por ahí no van los tiros. Para vigilar problemas sistémicos en el caso de que la mutación genere problemas sistémicos. Y, por supuesto, para tratamientos. Podemos hablar de mutaciones que nos hablan de una predisposición a responder, por ejemplo, en ciertas canalopatías a ciertos antiepilépticos. Pero a veces, en revisiones generales, por ejemplo, nos ha pasado con la epilepsia refleja del baño, secundaria a mutaciones de la sinapsina, pues resulta que responden particularmente bien, responden muy bien al Tegretol o al Trileptal y no responden al Depakine. No sabemos por qué, pero no responden. Y son epilepsias generalizadas. Y resulta que los pacientes que estaban tomando Trileptal o carbamazepina estaban bien controlados y los pacientes que estaban tomando Depakine y otros tratamientos no. No sabemos por qué, pero lo que hay que hacer con esos niños es poner tratamientos de este tipo, porque la literatura nos está diciendo que responden mejor. Por lo que sea, ya veremos después por qué, si lo podemos estudiar más adelante, ¿no? Pero también para el consejo genético, siempre traigo este caso. Me gusta traer este caso porque es un caso de array. Una niña que venía por déficit de atención, es una mujer que hoy es enfermera, que tenía una deleción que afectaba y recogía el gen CASC. El gen CASC estaba implicado en la discapacidad intelectual en varones y en las niñas puede producir problemas de aprendizaje. Pero aquí el consejo genético es enorme, porque hay que advertir a esa joven que esta joven puede tener hijos varones con discapacidad intelectual severa. Este caso es un caso
que venía por un trastorno del lenguaje y un déficit de atención. Se lo pedí por el trastorno del lenguaje, por un trastorno del lenguaje muy marcado. Y en el estudio axómico en trío tenía una heterocigosis compuesta del gen MCC1. Fijaros que dos variantes. Una variante sinónima y una variante splicing. No era una variante de pérdida de función. Pero ese gen estaba vinculado a este trastorno metabólico que me cuesta hasta pronunciar. El que le gustan las metabólicas, me alegro mucho por él. Yo les tengo un cierto repelús. Y lo pudimos confirmar después con estudios metabólicos específicos y dirigidos y confirmamos que efectivamente era este trastorno metabólico. Condiciona el abordaje, por supuesto, porque ese paciente, el primero que le tiene que atender es un especialista en enfermedades metabólicas. El primero. Y era un niño que venía por un trastorno específico del lenguaje. Sin dismorfias, nada, solo, entre comillas, esto. Y para los que les gustan los CPTs, pues con un déficit de atención muy significativo. ¿Y quién se resiste hoy a los estudios genéticos? Yo debo decir, y siento ser grosero, el ignorante. Coste económico. Vamos a hablar de coste económico. Resultado de significado incierto. No te fastidia. En cualquier prueba tenemos resultado de significado incierto. No ayuda al tratamiento. Es un error. No ayuda al diagnóstico. Pero si es que el diagnóstico nuestro, entre otros, es el diagnóstico etiológico. ¿Cómo no va a ayudar? Complejidad diagnóstica, por supuesto. Quien no quiera complejidad en su trabajo, pues que se dedique a otros trabajos, ¿no? Vamos a hablar de la parte económica. Os he hecho un juego aquí. Si hablamos de estos precios, son precios estándar europeos. Calotipo, X-frágil, resonancia, RAIS, y no incluyo la secuenciación. Y resulta que estudio 100 pacientes, con esos 4 primeros estudios que son, con los 3 primeros estudios que son muy habituales, que un paciente recibe un calotipo, un X-frágil y una resonancia, nos hemos gastado 2.000 euros por paciente, 200.000 euros en los 100 pacientes. Y resulta que he diagnosticado con esos estudios previos tan solo un 13%. Con lo cual, en el resto me toca hacer los arrays por lo menos. Y resulta que le incluyo los arrays. Y me he gastado 2.870 euros por paciente para diagnosticar un 22%. Bien, le hago solo la secuenciación completa. Fijaros que he puesto individual, no en trío. Es decir, una rentabilidad menor de un 30%. La individual. Y resulta que me voy a gastar una media de 1.600 euros por paciente. 160.000 euros los 100 pacientes con discapacidad intelectual. Pero voy a diagnosticar al 30%. Con un coste final de 1.600 euros. Es decir, gastando la mitad, duplicamos el diagnóstico. Entonces, cuando me hablan de verdad que esto es caro, de verdad es que me parece que ni en organismos públicos ni en organismos privados se puede defender esto bajo ningún concepto en este momento. Pero ya no solamente es el coste, es la odisea diagnóstica. Es que se retrasa el diagnóstico en 6 años de media. Con 19 pruebas en el camino, algunas de ellas enormemente invasivas o realizadas bajo sedación. Con 8 consultas de media realizadas hasta que se llega al diagnóstico. O sea, es una tortura económica y es una tortura para el paciente y la familia. Rentabilidad, el estudio que comentaba antes. Pero ¿qué pasa con otros trastornos? Pues voy a comentaros casos, ¿no? Lo que sabemos hoy es que hay un estudio hecho por la RAIS que nos dice que el 8% de niños que atendemos en la consulta por déficit de atención y hiperactividad sin discapacidad intelectual tienen deleciones o duplicaciones causales. Que curiosamente esas deleciones y duplicaciones son las mismas que encontramos en otros trastornos del neurodesarrollo. 8%. Esto es coherente con un estudio que hicimos nosotros también hace unos años. Es una técnica tontorrona que no se te ocurre pedírsela a un chico con déficit de atención. Resulta que, cuidado, que también puede tener su rentabilidad. Y el estudio metaanalítico, no con secuenciación, sino con estudios de GWAS, hecho por De Montis y colaboradores en el año 2022, nos dice que el 22% de chicos con TDA tienen mutaciones patogénicas causales. 22%. Con lo cual, cuidado, que tenemos un grupo de pacientes que no estamos diagnosticando, que tiene un pronóstico y un consejo genético totalmente diferente. Y hoy sabemos que los genes que están implicados en estos estudios son los mismos que en el autismo. Exactamente los mismos. Ejemplos. Niña de 6 años que le pide una secuenciación en trío porque tiene un TDA de libro y talla baja con un CIR. Y tiene una mutación patogénica, fijaros, una mutación STOP, una mutación de pérdida de función de novo en el gen NSD2, que en un primer momento se vinculó a discapacidad intelectual y que hoy sabemos que produce diferentes trastornos del neurodesarrollo. Con fenotipos que no son fenotipos normalmente sindrómicos, para nada. Paciente con retraso del lenguaje, estatus febril y déficit de atención, o el riesgo de déficit de atención porque tenía 5 años, que le habían hecho un exoma clínico que era normal por el estatus febril que había tenido. Y recomendé ampliar el estudio a un exoma trío.
y tiene una heterocigosis compuesta, una mutación de heterocigosis compuesta del gen MANBA, que es el de la beta-manosidosis. Lo mandamos a Santiago de Compostela para ver cómo era la actividad de la beta-manosidasa y estaba totalmente afectada. Una beta-manosidosis. ¿Pero cuántos habéis visto? Yo tuve que revisar la beta-manosidosis, yo no me acordaba. La alfa sí, pero la beta no se... Y se caracteriza por problemas de aprendizaje y desarrollo. ¿Cuántos pacientes tenemos con cosas de estas en la consulta que no tenemos diagnosticados? No, esto es la combinación de diferentes genes, la mala suerte, el abuelo, ¿qué abuelo ni qué hostias? Paciente con CI límite y TDA, sin dismorfias. Es el caso que yo llamo el caso de la frustración. Es un caso reciente. Es un paciente que me llega a la edad de 8 o 9 años, le hacemos el estudio genético y lo tenemos el resultado con 10, que tiene esas habilidades cognitivas que os muestro ahí. Pacientes que tenemos en el día a día, que estos pacientes son habituales, ese CI limítrofe con déficit de atención. Le hacemos una secuenciación individual porque era un niño nacido por ovodonación y tiene una mutación FRAMESHIFT, una deleción FRAMESHIFT en el gen ARID1B, relacionado con el Coffin Series. Y yo digo que el Coffin Series lo diagnostico según entra por la puerta. Pues no. Un chico guapo, ojos grandes, sin dismorfias, sin una talla baja patológica, nada. Y digo, hostia, igual esto es benigno. Yo qué sé. Debe venir del donante. O es de novo o es del donante, porque el padre era guapete, licenciado. Y dije, joder, pues esto no puede ser. Pero la familia me advierte, cuando en el seguimiento, 2 años después, que a su hijo casualmente están sospechando una dislexia. Digo, vamos a darle una evaluación como Dios manda, mires la inteligencia, la lectura, la atención, y efectivamente me manda la evaluación un chico con capacidad intelectual alta, dislexia y déficit de atención. Digo, joder, mucha casualidad va a ser, pero por si acaso por Sanger mira la mutación. Y resulta que el niño tiene la misma mutación que su hermano, con lo cual el portador era el padre. Y digo, tráemelo a la consulta. Y el hermano tenía un síndrome de Coffin Series de libro. Sindrómicamente de libro. ¿Qué significa esto? Que posiblemente tengamos en la consulta muchos niños con ese tipo de problemas de aprendizaje y desarrollo que tienen mutaciones patogénicas y que no tienen rasgos físicos externos malformativos que nos hagan sospechar en este tipo de trastornos genéticos. Y hay que ampliar el genotipo. Si no hacemos estudios amplios, si no hacemos revisión periódica, nos comemos nuevos genotipos. Colaboraciones que hemos hecho a nivel internacional para nuevas enfermedades que no estaban descritas, que en los exomas clínicos nos los comemos porque hemos hecho solo lo clínico, lo que estaba demostrado hasta ese momento, el MAPK1, el ANKR17, que ya están publicados, que ahora ya esos los genetistas no los determinan, pero hace 3 años no, porque son enfermedades nuevas. Si hago exoma clínico, esto me lo como. Y para hacer esa revisión necesito estar formado en esa reevaluación. 260 trastornos genéticos nuevos por año. Con lo cual es necesario hacer exoma completo, supervisar variantes patogénicas, supervisar variantes en genes haploinsuficientes, supervisar estas variantes cuando se expresan en el sistema nervioso central. Cuidado con las variantes sinónimas, que lo he mostrado antes. Cuidado con las variantes en mujeres de trastornos recesivos ligados al X, porque muchas mujeres inactivan de forma patológica el cromosoma X sano y tienen la misma sintomatología que los varones o muy similar. Cuidado con los portadores. Eso de que son asintomáticos, cuidado con portadores que son muy sintomáticos y que no lo percibes tan claramente en una primera consulta. Ampliando a secuenciación completa, se incrementa la rentabilidad entre un 10 y un 25% en el reanálisis. Ampliando al trío, 26% incremento del diagnóstico. O la secuenciación genómica hasta el 47%. A mí me parece excesivo este último dato. Para terminar, recordaros que tenemos numerosos genes implicados en todos los trastornos del neurodesarrollo. Reguladores cromatínicos, genes relacionados con los canales, la estructura de la neurona o la estructura cerebral. Que un mismo gen puede producir diferentes trastornos del neurodesarrollo si está mutado. Como antes comentábamos, dependiendo de la ubicación de la mutación. Pero incluso la misma mutación puede tener fenotipos discretamente distintos en cada paciente. Y al revés igual, que un mismo trastorno puede estar generado por diferentes mutaciones en diferentes genes. Y que incluso en trastornos menores, que hemos tipificado como históricamente menores, como el trastorno del lenguaje, el trastorno del desarrollo de la coordinación, trastorno del lenguaje, tenemos formas
sintomáticas, tenemos formas genéticas que tenemos que determinar y detectar. Y debemos hacer en TEA en discapacidad intelectual siempre secuenciación, siempre si no está hecha. Y en pacientes que tienen otros trastornos del neurodesarrollo, que tengan una macrocefalia o una microcefalia significativa, una talla baja patológica por exceso o por defecto, rasgos dismórficos, malformaciones menores o mayores, y o antecedentes familiares de epilepsia, discapacidad intelectual, autismo, esquizofrenia o trastorno bipolar, debemos tener en la mente si es necesario hacer estudios genéticos de alta resolución. En estos casos, la rentabilidad de esas pruebas va a ser alta, similar a la que hemos encontrado, cuando menos, en el autismo. Rentabilidad de los arrays, 10%. Rentabilidad del exoma completo, 30%. Rentabilidad del exoma completo en trío, 50% en la discapacidad intelectual. Menos en el autismo, menos en el trastorno del lenguaje, pero también es alta, con lo cual tenemos que tenerlo en mente. ¿Por qué? Porque va a condicionar el diagnóstico etiológico, el consejo, el pronóstico, la actitud terapéutica y las pruebas a realizar en estos pacientes. No se trata, siempre termino con esta chorrada, no se trata de hackear absolutamente nada, sino se trata de hacer una intervención ya no sustentada en la sintomatología del paciente, sino sustentada con frecuencia en la causa de la sintomatología de ese paciente. Si no, seguiremos anclados en la medicina del siglo pasado del tratamiento único de los síntomas. Siempre digo a mis estudiantes que el acto médico requiere bondad, pero la ciencia médica precisa bondad y curiosidad. Por lo menos tengamos la curiosidad o tener la mosca tras la oreja de todos estos casos para que no queden sin diagnóstico. Muchas gracias a todos. Gracias, Alberto. Gracias también por ajustarte al tiempo. Incluso nos has dejado un minuto para Ángel, que también espero que lo haga. Y yo creo que la gente ya va pensando preguntas, ¿no? ¿Alguna pregunta va surgiendo? ¿Sí o no? Veremos luego. ¿Se escucha? Bueno, pues muchas gracias a Health in Code y a la SENEP por invitarme. Gracias, Hilario, por esas palabras tan bonitas al inicio. Alberto y Alba por sus charlas. Es genial tener un auditorio tan grande y completo, ¿no? Lleno, hablando de genética. Y bueno, en realidad mi charla va a ser pues, una continuación de la que han dado los compañeros, porque al final la epilepsia es un trastorno del neurodesarrollo. Es verdad que ya Alberto ha hecho una apología del exoma y del exoma trío y me encanta porque yo no lo defendería tan bien, pero en epilepsia también el exoma trío es la prueba que más rentabilidad tiene, ¿no? El exoma completo si podemos y si no, el exoma trío. No me voy a centrar tanto en los estudios, ya los ha hablado Alba, tampoco me voy a centrar tanto en las indicaciones. Voy a hablar más de qué utilidad práctica tiene en la clínica los estudios genéticos en epilepsia, porque yo creo que todo lo que ha transmitido Alberto en cuanto a estudios genéticos en neuropediatría, en neurodesarrollo, se aplica a epilepsia y lo que tenemos extra en epilepsia de una manera muy clara es el abordaje terapéutico, ¿no? Y esto nos cambia completamente con cómo hacíamos epilepsia hace muy pocos años, ¿no? Y vamos a ir haciéndolo con casos clínicos, algunos escenarios de pacientes de la práctica clínica e iremos hablando de utilidades concretas. Según esos casos, lo iremos trasladando a otros, ¿no? Y empezamos con un paciente de 15 meses, no tiene antecedentes de interés, hasta ese momento no había tenido nada y tras un síndrome febril sin foco, al segundo día del síndrome febril, empieza con episodios cortos, varios en el mismo día, que parecen crisis focales, ¿no? Con palidez, gesto de miedo en la cara, extensión de extremidades y aparecen todos estos episodios en sueño, ¿no? O sea, crisis focales en clúster, en un síndrome febril. Bueno, acude a urgencias y por ser crisis de inicio focal, pues se le pone de primera línea levetiracetam, ¿no? Ya sabemos que en general en nuestro país pues la epilepsia se ha convertido en poner quepra y luego pensar, ¿no? Pues se pone levetiracetam y claro, la cosa es que ponemos levetiracetam, pero realmente
hemos puesto levetiracetam de una manera sindrómica por el tipo de crisis, ¿no? Y todos tenemos un poco esta idea de que lo que guía nuestro tratamiento en epilepsia son los rasgos electroclínicos, ¿no? Y esto viene desde los 70-80 por los clásicos que vieron que determinados síndromes y determinados tipos de crisis respondían mejor a determinados tratamientos. Pero aquí tenemos una peculiaridad y es que este paciente con un tipo de crisis y con un síndrome muy concreto, según la etiología, va a responder de una manera completamente diferente al levetiracetam. Esto podría ser el debut, por ejemplo, en una displasia cortical focal. Y ahí sabemos que en una displasia cortical focal solo el 5% de los pacientes van a responder al levetiracetam. 1 de cada 20. O sea que, y es el mismo síndrome. Sin embargo, si la etiología que está por debajo de nuestro caso es un PCH19, que podría ser otra etiología característica en un clúster de crisis con un síndrome febril en el segundo año de vida, en una niña, sabemos que hasta el 80% de los pacientes responden bien a levetiracetam, de un 5% a un 80%, con el mismo síndrome, con el mismo tipo de crisis, ¿no? O sea que fijaos qué relevante es la etiología en la toma de decisiones y claro, ahí entra un poco también esta odisea que hablaba Alberto. No solo es en coste económico, sino también en coste de oportunidad, porque sabemos que cuantos más clústeres acumulan las chicas con PCH19, peor neurodesarrollo y peor evolución de conducta en la adolescencia van a tener. O sea que si empiezo con el panel, el array, el cariotipo, el metabólico y le diagnostico a los 3 años, pues vamos a perder la oportunidad de poner tratamientos de alta eficacia desde el inicio guiados por la etiología, ¿no? Y yo creo que esto es un debate del que podemos hablar. ¿Qué utilidad tendrían los estudios genéticos en práctica clínica en epilepsia? Pues lo primero es etiquetar, poner un nombre, acabar con la odisea diagnóstica. Y yo me niego siempre mucho a esto de que no cambia el manejo. Bueno, como si los médicos fuéramos máquinas de prescribir, ¿no? O sea, es verdad que la medicina se ha convertido en algo muy farmacocentrado y parece que todo lo que no hagamos con pastillas, con tratamientos específicos, parece que no es de utilidad, pero muchas veces dar un diagnóstico, dar un nombre a lo que le pasa a nuestro paciente tiene utilidad por sí mismo, ¿no? Y ya lo ha hablado Alberto antes, pero creo que es importante señalarlo. Tenemos luego el asesoramiento genético. Es verdad que en epilepsia el 90% de los casos son mutaciones de novo y ahí es el asesoramiento genético también muy importante, ¿no? De cara a que puedan tener más hijos en el futuro. Evitar tratamientos deleterios es lo primero que hemos descubierto en medicina de precisión en epilepsia, ¿no? ¿Qué fármacos debemos evitar en determinados síndromes? Y luego indicar tratamientos más eficaces, que sería la medicina de precisión. Pero es que también podemos evitar complicaciones y comorbilidades. Vamos a ver algunos ejemplos concretos porque hay genes que se manifiestan con epilepsia, pero que pueden tener otras comorbilidades que el diagnóstico nos va a habilitar para poder hacer esa visión o una perspectiva más amplia de los pacientes. Y en muchos casos nos va a habilitar para entrar en ensayos clínicos, ¿no? El año 2022, hace 2 años, fue el primer año de la historia de la investigación en epilepsia en la cual hubo más ensayos clínicos en epilepsias genéticas que en síndromes clásicos, epilepsia focal, epilepsia generalizada. O sea que vamos hacia, lo ha comentado Alberto también antes, hacia una orfanización, es decir, un troceado de las enfermedades frecuentes en las cuales las vemos de una manera más precisa, les ponemos etiquetas etiológicas y podemos tratarlas de una manera más eficaz y más precisa, ¿no? Y luego otra utilidad que tienen los estudios es llegar al movimiento asociativo, ¿no? Que sabemos que tiene mucha repercusión por la divulgación, por el apoyo que hacen a las familias y también por la investigación que promueven, ¿no? En España prácticamente hay más financiación muchas veces por asociaciones de pacientes que por otro tipo de entidades. Y bueno, realmente es verdad que hay muchas cosas que es difícil de cuantificar y también tenemos una investigación que tiene un sesgo cuantitativo y parece que todo lo que no se puede cuantificar no existe, pero cada vez que se hacen estudios cualitativos con entrevistas profundas a familias, se ve que la utilidad de los estudios genéticos, de un diagnóstico, incluso en epilepsias genéticas que no tienen un tratamiento, digamos, claro, indicado, los pacientes las familias mejoran su calidad de vida después de llegar al diagnóstico.
Seguimos con la paciente anterior, tenía una variante de PCH19 de la protocadenina y el padre había tenido una única tonicoclónica aislada en la adolescencia y no habían puesto tratamiento y no tenía nada más. Un empresario, ingeniero, de éxito, todo genial. Se le hizo un estudio genético de segregación con un Sanger y el padre salió negativo. Y tuvieron otra hija un poco porque le dijeron que había sido una mutación de novo. Y tuvo otra hija afectada, con otra PCH19. ¿Y qué ocurre en estos casos? Es que más del 10% de los aparentemente de novo realmente son mosaicos. Y esto lo sabemos para genes como SCN1A, PCH19, CDKL5, KCNQ2, etc. Los genes más frecuentes de epilepsia sabemos que en el 90% son de novo, en el 10% son heredados de padres mosaico. Y ahí la clave va a ser que los padres pueden ser asintomáticos o tener fenotipos muy leves, como pasó en nuestro padre que había tenido una tonicoclónica aislada, y que tenemos que hacer NGS, tenemos que tener más profundidad porque si hacemos un Sanger nos vamos a comer muchos de estos casos. Si hacemos un exomatrio directamente, pues estas cosas las detectaremos de inicio, ¿no? Y bueno, esto nos va a permitir hacer un asesoramiento genético mucho más preciso en nuestros pacientes. Vamos ahora a esta niña, es una niña de 4 años que comienza con una epilepsia con rasgos de mioclónica atónica, ¿no? Lo que antiguamente llamábamos el síndrome de Dus, que ahora los epónimos en la ILAE los están queriendo quitar, ¿no? Y ya solo nos queda el Lennox-Gastaut, el Dravet, pero nos han quitado el West, el Gibbons, el Dus. Bueno, pues uno de los genes más frecuentes que se ve en la mioclónica atónica es el SLC6A1, ¿no? Que está entre los 10 genes más frecuentes que se relacionan con epilepsia genética. Tenemos una gran noticia de los últimos años y es que ahora sabemos que los 10 genes más frecuentes en epilepsia genética son el 66% de los casos de epilepsia genética. Ya no es esto de me tengo que estudiar 400 genes porque ahora ya sabemos que hay 10 que nos explican la mayoría de casos. O sea, si tengo que empezar a estudiar genética de epilepsia, hay una lista de genes más frecuentes. Pero resulta que en esta niña nos sale una variante patogénica en el BRCA1, ¿no? Que es un gen que tiene relación con riesgo de neoplasias, ¿no? Sobre todo de cáncer de mama. Y esto es importante por lo que llamamos hallazgos incidentales. Hay una serie de genes que están, si se firma consentimiento informado, lo tienen que firmar los padres, obviamente, se reportan porque tienen riesgo asociado a enfermedades prevenibles o tratables, ¿no? Y uno de ellos es el BRCA1. Bueno, esto tenemos que tenerlo en cuenta, informarlo cuando pedimos el estudio genético y comentarlo. Vamos ahora a este caso. Es un adolescente de 13 años que comienza con epilepsia con crisis de datos electroclínicos en cuadrante posterior. Se realiza una neuroimagen y tiene una malformación del desarrollo cortical, ¿no? Tiene una heterotopia periventricular bilateral. Es curioso que las heterotopias periventriculares, a pesar de que muchas veces son difusas, se ven anteriores y posteriores, normalmente tienen un fenotipo más de cuadrante posterior, normalmente lateralizado a un lado, ¿no? Y hacemos un estudio genético. Antiguamente pensábamos que si veíamos una causa estructural en una epilepsia, eso ya era la causa y no había que seguir indagando, ¿no? Ahora sabemos que es al revés. Ver una malformación del desarrollo cortical es indicación de estudio genético. A veces porque hay una causa genética germinal y a veces porque hay lo que llamamos un doble hit. Existe una causa germinal y luego una mutación somática sobre la malformación del desarrollo cortical. Y aparece uno de los genes más frecuentes que aparecen en heterotopias periventriculares, que es el gen de la filamina, ¿no? Y esto es importante porque tiene repercusiones de comorbilidades y terapéuticas, ¿no? Esta paciente tenía en la cocardio una cardiopatía muy importante y ahora está en lista de espera de trasplante. Pues gracias al diagnóstico genético hemos podido anticiparnos a complicaciones que aparecen con la genética. Y esto aparece en muchos genes de epilepsia, como son los PIG, la filamina que hemos comentado, la esclerosis tuberosa. Vamos a hablar también de casos de evolución de PCH19, de Dravet y de algunas rasopatías, ¿no? Mira, este es un paciente de 7 meses. Cambiamos completamente de tercio. Empieza con crisis focales de semiología autonómica y motora y a veces van en clústeres, ¿no? Parecido a lo que comentábamos
en el caso de PCH19. El padre había tenido algo similar y le habían puesto carbamazepina, un poco de manera empírica en su momento, y respondió muy bien. Y se le pone también al hijo el mismo tratamiento, tiene una muy buena respuesta y el electro es completamente normal. Al año y medio tiene un neurodesarrollo normal, está asintomático y no sabemos si retirar medicación. Y es verdad que retirar o no medicación es una de las decisiones más complejas en práctica clínica en epilepsia, ¿no? Y a veces tomamos decisiones que son decisiones de brocha gorda, en la cual no tenemos datos realmente para saber el riesgo de recurrencia de las crisis que tiene ese paciente. Y sabemos que hay en algunas etiologías en las cuales retirar medicación puede hacer que luego aparezca una epilepsia refractaria y que evolucione el pronóstico que empeore el pronóstico futuro, ¿no? O sea que son decisiones que son difíciles de tomar, ¿no? Pero hacemos un estudio genético y vemos un PRRT2, que es el gen más frecuente relacionado con epilepsia pediátrica y que nos ayuda a tomar esa decisión porque es un gen relacionado con epilepsia autolimitada de la infancia, ¿no? Y a partir de los 2 años habitualmente podemos retirar medicación. Pasa también con canalopatías del potasio, ¿no? El KCNQ2, por el tipo de expresividad que tiene el canal del potasio, suelen hacer evoluciones cronológicas de la epilepsia como muy en tormenta y luego tienden a remitir con la edad. Y también aquí es muy importante que los mismos genes, según si son de ganancia o si son de pérdida de función, tomaremos decisiones de pronóstico completamente diferentes. Por ejemplo, si hay una epilepsia en un adolescente que lleva 10 años controlada con levetiracetam y es un PCH19, no debemos retirar la medicación porque sabemos que en un 10-20%, si la retiramos, va a desarrollar una epilepsia refractaria, ¿no? O sea que aquí el hacer un diagnóstico genético, incluso en pacientes que no se han diagnosticado en los primeros años de vida, los vemos ya de preadolescentes, adolescentes, nos va a ayudar a tomar decisiones de si retirar tratamiento o no. Y por otro lado, una de las preguntas más frecuentes que nos hacen los padres cuando hacemos un diagnóstico de una epilepsia genética en un niño es ¿cuál va a ser la evolución a futuro de su hijo, ¿no? ¿Va a ser autónomo? ¿Va a tener comorbilidades específicas? ¿Va a tener tratamientos específicos en el futuro? Y por primera vez también en la historia, son datos relativamente recientes, de los últimos 4 o 5 años, tenemos datos de cómo evoluciona el Dravet, por ejemplo, en el adolescente y en el adulto, cómo evoluciona la PCH19 en adolescente y en adulto. Y sabemos, por ejemplo, que PCH19 tiende a hacer cuadros psicóticos, tiende a hacer esquizofrenia. Pues esto, avisarlo y estar vigilándolo, va a tener repercusiones terapéuticas. Lo mismo con el parkinsonismo, con los trastornos del movimiento del Dravet, que también ahora estamos viendo en estudios en CDKL5 o en STXBP1, ¿no? Y de nuevo esto nos cambia un poco la conceptualización de cómo pensamos estas enfermedades, porque las hemos pensado como enfermedades del neurodesarrollo, pero realmente son enfermedades del neurodesarrollo que generan neurodegeneración, ¿no? Y ahora estamos viendo que, por ejemplo, esclerosis tuberosa produce taupatías que son muy similares a la demencia frontotemporal, pero que en vez de aparecer a los 60-70 años, aparecen a los 20-30 años, ¿no? Y pues hay diferentes hipótesis, estamos más en la fase de entender qué está ocurriendo, pero sí que hay hipótesis de que probablemente hay ventanas de tratamiento. Si tratamos de manera precoz mejor a estos pacientes, quizá podemos prevenir esas evoluciones futuras de cuadros degenerativos en los adolescentes o en los adultos, ¿no? Vamos ahora otra vez a un niño muy pequeño, a un lactante de 8 meses, que presenta un estatus febril hemiclónico. Esto ya es indicación directa de estudio genético. O si queréis lo podemos debatir después, pero yo creo que hay una sospecha de que sea un síndrome de Dravet, hay repercusiones terapéuticas, probablemente deberíamos diagnosticarlo lo antes posible. Vemos esa variante, un SCN1A. Lo que pasa es que sabemos que la evolución fenotípica del SCN1A, que empieza con un estatus hemiclónico, puede ser de síndrome de Dravet o de epilepsia genética con crisis febriles plus, ¿no? Y cómo sabemos hacia dónde va a ir y cómo de incisivo tenemos que ser con el tratamiento. ¿Vamos a ser proactivos o vamos a ir a rebufo de la enfermedad, esperando que aparezca, por ejemplo, el primer retraso del lenguaje, que suele ser a los 2 años en el Dravet? Ponemos las
tratamientos de alta eficacia desde el principio o nos esperamos? Bueno, es un debate abierto, ¿no? Ahora lo interesante es que por primera vez tenemos herramientas predictivas, ¿no? Esto es una web abierta que es una herramienta predictiva en la cual meto la variante de mi paciente, meto los meses de edad de inicio, no es infalible, pero nos ayuda a tomar decisiones porque metiéndolo de nuestro paciente, por ejemplo, nos dice que tiene un 82% de riesgo de Dravet, poniendo 8 meses de inicio. Fijaos, si meto 4 meses de inicio, meto un inicio más precoz, entonces ya me cambia un 96% de Dravet. O sea, probablemente ahí hay factores que tienen que ver con la edad de inicio que predicen que la evolución fenotípica va a ser más grave, ¿no? Y quizá esto nos haga pensar el algoritmo terapéutico de otra manera, ¿no? Quizá poniendo tratamientos más eficaces, más precoces o ir escalando de tratamiento en vez de esperándonos entre 6 meses y 6 meses cada poco tiempo, ¿no? Esto de nuevo es hipotético, es un debate abierto, pero por primera vez estamos teniendo este tipo de herramientas terapéuticas predictivas, ¿no? Vamos ahora a este paciente, tiene 12 años, acude por una epilepsia refractaria y tiene un nivel cognitivo límite. Tiene tónico-clónicas generalizadas mensuales, tiene ausencias cortas por las mañanas y las ausencias empezaron de manera precoz, a los 2 años, ¿no? Este es el típico paciente que a veces no se le hace un estudio genético porque en las indicaciones, pues que la epilepsia refractaria a todas se le haga un estudio genético, esto se está haciendo más en los últimos años, un nivel cognitivo límite quizá a veces genera duda, pero en este caso tenía una mutación en el transportador de glucosa, ¿no? SLC2A1, y aquí sabemos que existe medicina de precisión. Y es que en los últimos años hemos pasado de una hipótesis pura de canalopatía a ahora entender que muchos tipos de genes metabólicos, de sinaptopatía, de crecimiento neuronal, de migración neuronal, generan epilepsia. Y tenemos además una idea de esa epidemiología genética, es decir, cuáles son los genes más frecuentes y cuáles son los más probables que voy a encontrar y cuáles son las medicinas de precisión que puedo utilizar en cada uno de estos pacientes. Y aquí es interesante porque tenemos como 2 tipos de medicina de precisión que podemos diferenciar. Una que es la medicina de precisión blanda, que sería aquella en la cual nosotros sabemos que un tratamiento funciona mejor que otros, aunque no es parte de la fisiopatología. Un ejemplo sería levetiracetam para PCH19. No tiene que ver con la fisiopatología de la alteración genética, pero sabemos que funciona mejor. Topiramato para el síndrome de Dravet. No tiene que ver con la fisiopatología directa de la enfermedad, pero sabemos que funciona mejor. Es un reposicionamiento de un fármaco clásico en un síndrome específico. Y luego tenemos medicina de precisión dura, ¿no? En la cual vamos a hacer como target directo el mecanismo de la enfermedad. Puede ser una hemetorpatía, puede ser un canal iónico con una ganancia con una pérdida, puede ser un sustrato metabólico con una vitamina, con un tipo de dieta, y tenemos infinidad de ejemplos. Esto es una publicación que hicimos en mi grupo en 2022, pero es que esto ya se ha quedado obsoleto. O sea, han pasado solo 2 años y ya tenemos 50, 100 ejemplos más de medicina de precisión. Y de alguna manera el camino que nos ha abierto el Dravet, el SCN1A, nos lo ha abierto desde hace 20 años y el resto de genes están siguiendo el mismo camino. Lo que pasa es que hay genes que se han descubierto hace 5, 10 años, ¿no? En el Dravet primero identificamos los fármacos que eran perjudiciales, luego los fármacos que por medicina de precisión blanda funcionaban mejor, como el valproico o el clobazam. Luego hemos empezado a reposicionar fármacos de otras áreas de la medicina, como la fenfluramina, que se utilizaba para perder peso, y ahora estamos en el momento de diseñar fármacos específicos. Y bueno, a ver, estamos quizá en un momento de hype de medicina de precisión y tenemos que ser un poco más modestos, ¿no? Primero porque realmente los diagnósticos se hacen de manera muy tardía, en muchos casos llegamos tarde. Es aplicable realmente solo en alrededor del 25% de los casos de genética de epilepsia. Bueno, 1 de cada 4, no está mal. De todos los que diagnosticamos podemos aplicar medicina de precisión. Realmente muchos estudios son series de casos
E igual que al principio nos pasó que se describieron muchos genes de epilepsia que ahora sabemos que no lo son, como el SCN9A o el CAGNA1H, ahora nos está pasando con tratamientos como la quinidina para el KCNT1, o sea, muchos tratamientos que parecían, venían como promesa de medicina de precisión, estamos viendo que eran evidencias muy flojas por series de casos y nos queda todavía evidencia para poder diagnosticarlos, tratarlos bien. Y luego muchos de estos pacientes están diagnosticados de manera incorrecta, ¿no? Como tenemos muchos incidentalomas todavía, ¿no? Estamos todavía con necesidad de ser más precisos, ¿no? Pero a la misma vez se están desarrollando tratamientos dirigidos a la causa que por primera vez, ahora sí, parece que disminuyen las crisis, pero también disminuyen los problemas de trastorno de neurodesarrollo. Y ahí tenemos un poco el oligonucleótido que se está desarrollando para Dravet y vienen otros para CDKL5, para STXBP1, para SLC6A1, etc. Vamos con este último caso. Es un paciente de 5 años, tiene un retraso leve de lenguaje y en la parte de cognición social, tiene crisis semanales con muchas visitas a urgencias, los padres con muchísima ansiedad. Como tipos de crisis presenta ausencias tónico-clónicas bilaterales y mioclónicas. Había empezado con convulsiones febriles a los 8 meses y entró un poco en esta dinámica de, bueno, son convulsiones febriles típicas, pata para adelante, no le ponemos tratamiento, no se le estudia bien, se le hace una RAI. Bueno, se llegó al diagnóstico de un SCN8A a los 3 años y bueno, como el SCN8A, igual que nos ha pasado con el SCN1A, que se ha hecho famoso por la pérdida de función, el SCN8A se ha hecho famoso por la ganancia de función. Entonces, de primera se le puso oscarbazepina trileptal. Pero desde entonces tiene más crisis, son más cortas, pero está también impulsivo e irascible. Y esta es la variante que nos salía en el SCN8A. La primera pregunta es si es patogénica explicativa y la siguiente sería cuál es el efecto funcional de esta variante. Y luego vamos a tener un taller esta tarde después de la comida en la cual hablaremos de los fenotipos específicos de SCN8A, que es un ejemplo en el cual estamos siendo cada vez más precisos en la correlación genotipo-fenotipo y en la toma de decisiones terapéuticas, ¿no? Y aquí tenemos cada vez más herramientas abiertas online, ¿no? Como estábamos hablando antes en la herramienta de predicción del SCN1A, esta es una herramienta que se llama el SCN Portal, en la cual hemos participado grupos de epilepsia genética de todo el mundo. Es un trabajo de años de evolución y metemos la variante de nuestro paciente y nos dice que no saben qué funcionalidad tiene, pero que tiene un fenotipo habitualmente como de generalizada o de fenotipo inespecífico. Eso es raro que pase en una ganancia de función. Entonces, este paciente tenía como un fenotipo más de generalizada, un inicio más tardío, una respuesta no muy clara o mala a oscarbazepina y utilizando otra herramienta predictiva, esta también está abierta online, vale para canalopatías del calcio y para canalopatías del sodio. Metemos la variante y nos dice que probablemente es de pérdida de función, que tenía pinta, ¿no? Por fenotipo muchas veces podemos predecir en muchos casos si la variante será de pérdida o de ganancia de función. Entonces, en este caso, le quitamos el bloqueante canal de sodio, añadimos sonisamida al tratamiento con valproico y clobazam y hubo una reducción de crisis muy importante con mejoría cognitiva. Y este es un ejemplo, pero hay tropecientos mil, ¿no? Por ejemplo, en enfermedades relacionadas con el receptor de GABA, sabemos que la bigabatrina, que es un GABAérgico muy potente, si es una pérdida de función, los pacientes se quedan libres de crisis, si es una ganancia, le metemos en encefalopatía y los pacientes pueden fallecer. O sea que muchas veces cuando tomamos decisiones de poner un tratamiento u otro en la urgencia o en los ingresos o con cierta prisa en la consulta, pues a lo mejor deberíamos intentar conseguir estudios genéticos lo más precoces posibles, ¿no? Ya hay en muchos sitios donde se hacen estudios genéticos urgentes para toma de decisiones de casos complejos, ¿no? Y bueno, voy a terminar con esto y es una reflexión y es que un poco la sensación es que los que hacemos neuro hemos pasado de localizar la lesión y correlacionarla con el fenotipo en el sistema nervioso, ¿no? Eso lo hacía ya Charcot, ¿no? La vía piramidal, los ganglios de la base, los núcleos del mesencéfalo. Ahora estamos localizando la lesión en el gen. Y entonces, si la lesión está en el poro, es una pérdida de función, produce este fenotipo. Si la lesión está en
la parte citosólica que está midiendo el potencial de acción, hay una ganancia de función, el fenotipo es diferente, el tratamiento es diferente, ¿no? O sea que seguimos siendo semiólogos, seguimos siendo muy clínicos, pero la variedad de herramientas que utilizamos ya no son el martillo, ya no es el electroencefalograma, ahora tenemos también armas moleculares, ¿no? Y esto es todo. Muchísimas gracias. Bueno, como podéis ver, creo que no nos han defraudado, ¿verdad? Es que da gusto escuchar y da gusto escuchar a la gente que sabe y parece que salimos de aquí sabiendo un poquito y teniendo un poco como ideas claras de, bueno, ya sé lo que voy a hacer, exomatrío a todos, ¿o cómo? Osematría a todos, no, ¿cómo es? Quepra y exomatrío. Si es epilepsia y si no, exomatrío. Ya está, puede ser. No. ¿Habrá alguna pregunta? ¿Alguien hará resonancia? ¿Querrá hacer resonancia en algún momento o algo? Si no, vamos a arruinar aquí. Bueno, también por saber un poco, ¿cuántos tenéis acceso a exomatrío? Bueno, No está bastante. ¿Y cuántos tienen que hacer array primero antes de poder pedir un exoma por obligación? También. Entonces, bueno, yo creo que las realidades en las que trabajamos son muy heterogéneas también, ¿no? Y a veces lo mejor que tenemos es el exoma clínico o el exoma completo, ¿no? Ya, pero el problema siempre es eso. Si sale negativo, ¿qué hago? No tiene. Informa que no, de 6 meses después llega y dice, negativo, mire que no, está fatal, pero que no tiene, o que no hemos encontrado, o que no hemos hecho, o que ya aparecerá, o que ya podría hacerle algo más específico. Igual le hago genoma cuando nos dejen hacer otro grupo de genomas. Igual a lo mejor por ahí encontramos, o es un intrón, o no sé qué. Pero yo le aseguro que seguiré estudiándolo, a lo mejor dentro de 5 años. O cada cuánto repito. Yo creo que hay que patalear, ¿no? Yo creo que es importante ir a las direcciones a decir que hay que hacer las pruebas mejores. Es decir, no se abre una unidad de epilepsia sin electroencefalografía. Esto a nadie se le ocurre. Pero tenemos unidades de neurología infantil en todos los hospitales importantes y tienes que tener secuenciación de somica-trío. Y hay que patalear hasta que se den cuenta que es más barato. Yo creo que hay que patalear. Luego había un tema que me resulta un poco espeluznante, ¿no? Antes hablaba de cuántos chicos con problemas menores tendrán genopatías claras, ¿no? Hay un trabajo, esto no se puede hacer ahora mismo en Europa ni en Estados Unidos, es un estudio que se hace, quiero recordar, en un país árabe, donde se analizan a través de secuenciación exómica en trío la presencia de mutaciones claramente patogénicas en niños nacidos sanos sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de riesgo antenatal, ecográfico, etcétera, ni dismórfico al nacer, y el 2,7% tienen mutaciones patogénicas. 2,7%. La pregunta después será ¿qué le pasa a esos niños, ¿no? Es decir, no puede justificar la epilepsia al 2,7 por mera prevalencia, pero es posible que esté justificando mucho problema del neurodesarrollo que no sabemos. Muchísimo. Cuando el exoma cueste 50 euros y se lo podamos hacer a pacientes disléxicos, ¿qué nos vamos a encontrar? O en chicos inatentos, ¿qué nos vamos a encontrar? O en chicos con retrasos del lenguaje o retrasos simples del desarrollo. No, esto es madurativo. Pero a veces te dicen, bueno, ¿y qué? Bueno, pues tiene esta mutación, pero bueno, ¿qué? Está muy mal y total, bueno, ¿qué más da? Quiero decir, cuando a veces te limitan un poco el coste, el gasto, que, pues bueno, pues si tienes que elegir entre 3... Bueno, pues a que es un TEA, si no va a tener descendencia total, si no sé qué, bueno, los padres no van a tener más hijos y bueno, pues a lo mejor a que solo es esto, sabemos que es multifactorial, no le vamos a hacer, prefiero a antes que... Por eso me da un poco de vértigo cada vez que te oigo, porque claro, salgo de ahí diciendo, pues sí es verdad que hay que hacerse a todos, pero es que la realidad es que no puedes pedirlo a casi todos, pero no sé si te lo van a hacer en todos. O cuando te dicen, ya, pero es que no, los HP, o sea, es que solo discapacidad intelectual, si tiene algo más, por lo menos que la cabeza grande o chic, o en fin, o algo más, o el ojo un poco torcido, porque claro, solo con discapacidad, pues fíjate tú la que liamos.
Pues fíjate, si fuera esa regla de 3, entendería que no hiciéramos ninguna prueba a ningún paciente. O a ninguno, digo ya. No, pero te digo por la dificultad que ellos plantean Sí, a la sí, hora sí. de informar, de decir, claro, esa discapacidad, encontramos no sé cuántas variantes y ahora tú aquí ajusta esto al Pero paciente. es que en 1 de cada 3 pacientes con discapacidad de autismo nos encontramos hallazgos neuroanatómicos en la resonancia y no por eso no dejamos de pedirla. Ya, bueno, sí. Por esa regla de 3 no hagamos resonancia tampoco, por si acaso nos encontramos algo que no sabemos interpretar. Ya. Luego, los HPOs dichosos, ¿no? Yo creo que todos aquí somos grandes dimorfólogos cuando tenemos la genética de por medio. Todos somos habilidosísimos, de repente, anda, claro, ahora que le veo bien, sí, la nariz grande, la cabeza pequeña, las orejas retrovertidas, la mandíbula corta, talla alta, digo, pues me estoy describiendo a mí mismo, ¿no? Claro, esto es muy fácil cuando tenemos la genética, pero cuando tú pides estudios genéticos, en el 75% de los estudios genéticos el paciente no es dismórfico. Busca la dismorfia después cuando te llega el resultado a veces, pero no es dismórfico claramente. Y quieres meter los HPOs. Y metes los HPOs y hay un trabajo, de nuevo del año pasado, voy a hablar de cifras estimadas, ¿no? Que con un solo HPO la rentabilidad del exoma individual está en el 20 y tantos, 26, 27% en la discapacidad. Entre 1 y 5, 28. Entre 1 y 16. Entre 1 y 15, 29 o 30. Y por encima de 15 HPOs sube al 33. O sea que, luego sí, la clínica está muy bien, el fenotipo está muy bien, pero a mí me gusta una gráfica que ha mostrado Ángel, donde venía abajo el fenotipo. Abajo el fenotipo. Y es porque el fenotipo ayuda, indudablemente, es algo que nos dedicamos, sin duda. Pero meter muchas HPOs tampoco incrementa, a no ser que tengas 30 HPOs, tampoco incrementa enormemente la rentabilidad. Cuidado, ¿eh? Es que con 30 parece que te estás ya dando el diagnóstico, Claro, ¿no? no Es te el hace falta. face to gene casi, ¿no? Si lo metes ahí todo, ¿no? Metes ahí todo y algo saldrá, supongo. Sí, no, ¿Preguntas, María? Muchas veces también meter muchos HPOs mete ruido, ¿no? Porque si metes nariz grande, pues claro, los genes que están potencialmente asociados a eso muchas veces no te va a aportar, ¿no?, ninguna ventaja a la hora del análisis, si no es algo muy claro, ¿no? Hipertelorismo claro, una macrocefalia clara, pero a veces no, los HPOs que son así pues cositas, a veces eso mete más ruido que incrementan el rendimiento diagnóstico, yo creo. Una pregunta, como Ángel ha dicho antes, ¿cuántos tienen exoma clínico? ¿Cuántos habéis descrito hipertelorismo en vuestras consultas en pacientes con autismo o discapacidad? En algún caso. ¿Cuántos? Descrito en el informe. Hipertelorismo. Bien. Exacto. ¿Quién lo ha medido? Uno. Sí. ¿Pero lo has medido respecto a la edad y las tablas internacionales? Porque yo no. O sea, yo digo, parece que 2,3, 2,5 en algún caso que se me ha ocurrido, pero luego no me voy a las tablas a ver si está en el percentil 90. Pero me impresiona de que es hipertelorismo. El perímetro cefálico lo medimos todos, ¿no? Hipertelorismo. Bueno, y encima metemos ahora lo racial, porque es que vemos pacientes de Pakistán, de Sudamérica, no sé qué, y estás diciendo, bueno, esto es micro, macro, pero a lo mejor en sus tablas, vete a saber, igual es lo normal de esto, ¿no? María, a ver, ¿más? No se escucha. Micro, por favor. Mientras la arregláis, el tema de ganancia, pérdida de función. Ahora. Sí. Vale. Bueno, hola, yo soy María del Hospital de Salamanca y tenía un par de... Bueno, lo primero, muchas gracias a los tres, que ha estado muy bien. Y tengo un par de preguntas porque, bueno, yo trabajo junto con el equipo de diagnóstico de enfermedades raras de Castilla y León y un poco, bueno, dos dudas que me han surgido así de problemas del día a día. Una para Alba, así en concreto, que has hablado de eso, de estudios de exomas positivos, no concluyentes o negativos. Y no sé hasta qué punto podéis informar de estudios negativos, ¿no? Porque nosotros digamos que solo tenemos esas dos categorías de positivo o no concluyente, porque claro, como se puede reanalizar en algún momento, pues bueno, concluimos siempre como que no somos capaces ahora mismo de diagnosticar nada con la información que tenemos o a día de hoy, ¿no? Eso, bueno, así un poco terminología. Y luego otra pregunta así un poco para añadir más leña al tema del TEA y eso, la complejidad del diagnóstico genético. Quería preguntaros un poco en general qué valor le dais a los genes de susceptibilidad para el TEA, variantes de susceptibilidad, porque
francamente, en prácticamente todos los pacientes con TEA que nos mandan encontramos una o varias variantes de susceptibilidad en SFARI que ni siquiera aparecen en OMI, y bueno, la verdad que nos cuesta mucho dar valor, y sí que eso, apoyo que hay que intentar rentabilizar los estudios en el TEA, quizá a día de hoy, por el momento, orientándolos a cuando es TEA con algo más, la verdad, porque ahora mismo esto de 1 de cada 3 pacientes con TEA se me antoja un poquito como utópico. Así que nada, ahí os lo dejo. Vale, bueno, gracias por la pregunta. No, realmente sí, es un poco cuestión de terminología. Nosotros llamamos estudio negativo generalmente cuando estamos hablando de paneles pequeños, ¿no? En una secuenciación de exoma completo es imposible tener un estudio negativo, ¿no? Pues haces un panel de un gen muy dirigido, de 2-3 genes, y no identificamos ninguna variante potencialmente candidata, ¿no? Que todas las variantes que ves pues son realmente benignas, probablemente benignas. Pero obviamente, o sea, siempre, ¿no? El disclaimer que tendría que ser enorme es que obviamente cualquier estudio negativo no quiere decir que el paciente no tenga algo genético, ¿no? Y insistir en eso, que tengas un resultado negativo hoy no quiere decir que ese resultado sea positivo mañana. Pero es un poco utilizamos esta terminología en paneles muy pequeños que realmente no hemos encontrado ninguna variante de potencial interés para un poco seguir estudiando. Bueno, respecto al autismo y cualquier problema de neurodesarrollo, yo detesto las variantes de susceptibilidad. Tengo la sensación, llevamos casi 15 años haciendo secuenciación, tengo la sensación de que todos esos poco a poco luego los vamos sacando. El CARNA1A que comentaba Ángel, ¿cuántos CARNA? Ya cuando los veía los últimos, es que ya ni les informaba. No, de eso no estoy hablando, ¿no? Estoy hablando de variantes patogénicas, ¿no? Pero en el autismo tenemos en este momento 3 problemas, para mi gusto, muy graves, muy graves. El primero, que se están incluyendo casos con otras patologías que no son verdaderos autistas. Utilizamos el ADR y el A2 como paradigma o como test de evaluación y que tiene una rentabilidad, una sensibilidad y especificidad muy alta frente a controles, muy alta, pero muy baja frente a otros trastornos del neurodesarrollo. Estamos viendo chicos con trastornos del lenguaje, chicos con trastornos de la coordinación, déficit de atención, que entran a saco en estos test, cerca del 30-40%, con lo cual, cuanto más ocurra esto, menos rentabilidad vamos a obtener en los estudios genéticos del TEA, porque estamos mezclando churras con merinas, ¿no? Esa es la primera. La segunda, en patología también de adulto, que también se está incluyendo. Pacientes con trastorno por ansiedad social, enorme, frecuente, de debut tardío, adolescente, que también están entrando en estos estudios entre grupos. Y luego administrativamente, muchos niños se les está poniendo el diagnóstico de TEA para que tengan más apoyos, y todo eso lo estamos recibiendo para hacer estudios genéticos, con lo cual ahí estamos encontrando un totum revolutum que no va a servir absolutamente para nada. Por eso yo en mi estudio os he comentado que yo tenía un sesgo en ese 30 y tantos %, y es que el 70%, 75% tenían discapacidad intelectual y el 40% tenían dismorfias. Creo que hay que hacerlo solo en esos casos, ni por asomo. Creo que hay que hacerlo en todo niño TEA bien diagnosticado y que tengamos un TEA claro. Pero estamos teniendo una casuística en este momento, programas de televisión, donde tú ves una joven en un programa de estos de primeras citas y que se identifica como TEA, y tú según la estás viendo y dices, un trastorno por ansiedad social del libro, ¿quién ha dicho a esta señora que tiene un TEA? Otra que dice, tengo TDAH y TEA, y dice, la hostia, pero esto qué está haciendo, ¿no? Sale como setas, parece que se ha puesto de moda. Me cuesta mucho decir que se ha puesto de moda algo tan grave como el TEA, ¿no? Pero parece que en este momento el TEA de alto funcionamiento tiene una visión casi romántica. Entonces, a la gente prefiere que se le diga que tiene TEA y prefiere aceptar un TEA, un trastorno límite de la personalidad o una personalidad esquizoide. Y esto está siendo un grave problema. Y está siendo un grave problema porque se están mezclando en estos grupos que estamos comentando. Y cuanto más se mezclen, nos estamos encontrando 2 cosas históricamente. Que el índice de heredabilidad está disminuyendo de una forma brutal en 15 años. Brutal. Los índices de heredabilidad que estaban en 0,7-0,8 ahora están en 0,4. No puede ser. Y lo segundo, que los estudios genéticos que vamos a hacer no van a tener la rentabilidad real de lo que serían en el TEA, ¿no? Bueno, vaya rollo te he contado. Y, Alberto, y un cuarto problema que es el tema de meter en el mismo pack solamente el tema gravedad leve, moderada, grave a los autistas de alto rendimiento, que son muchos hereditarios. No hablo de heredabilidad, hablo que lo tiene el padre, el abuelo, medio rurales. La forma del trabajo del genetista creo que varía muchísimo con respecto a un autista caneriano que no es verbal, que lo diagnosticas con 1 añito y medio, que
que a lo mejor tiene epilepsia también o no, pero que es un cuadro completamente diferente que no debería estar codificado de forma simultánea en el DSM de la misma forma, o son enfermedades diferentes completamente. Uno va a ser una mutación de novo prácticamente al 100%, mientras que el otro muchas posibilidades que son pedigrí. Solamente eso os lo deben de decir a la hora de decir, porque dicen TEA, que mucho TEA, pero tampoco tanto TEA caneriano, hay mucho TEA de los de muchachada Nui, como decía el doctor Fernández Jaén, de estos que a veces dicen, bueno, yo soy autista, lo primero que hicieron fue darme un abrazo y no sé qué y tal, y luego tienes a tu pobre ahí sí puestito, que no habla y que está... Entonces, claro, yo creo que la forma de trabajar vuestra va a ser diferente. Sí, sí, totalmente. Y antes he dicho, ¿no?, que parece que hay HPOs que sobran, pero que no se me malinterprete, porque muchas veces para el análisis, ¿no?, hay HPOs que dices, ostras, quizás no me hubieran hecho falta 15 HPOs para hacer el análisis, pero luego para ver qué informo y qué no, a mí la información clínica me es vital. O sea, claro, ¿no?, para evaluar, ¿no?, este tipo de... No puedes informar todas las variantes de significado incierto. Entonces, la información clínica y que esté bien fenotipado el paciente y la dismorfología es luego clave para ver si una variante de significado incierto puede ser algo o no puede ser. No, obviamente tenemos otras evidencias indirectas de patogenicidad, pero que, ¿no?, cómo guiar el estudio para interpretar las variantes que nos encontramos, pues la información clínica es súper importante, ¿no? Y muchas veces también pues esta comunicación entre clínico y genetista para mí es vital, ¿no? Sobre todo cada vez que vamos a tener estudios más complejos, ¿no? Ahora que hemos empezado con el genoma, pues ya ni te cuento, ¿no?, con la casuística tan grande de cosas que nos encontramos. Sí, con los síndromes que diagnosticamos que no tenemos... Por ejemplo, ayer vi un síndrome de Gómez López Hernández, el cuarto que he visto, muy claro, pero ya tiene todo normal y creo que no se sabe, ¿no? Que no puedo hacer nada. O sea, que tenemos también diagnósticos que no tenemos la genética, pero seguro que la hay, pero no sabemos, no sé si será mosaico o qué será. Cambiando un poco de tema, respecto a la genética y epilepsia, ¿todos lo tenéis claro? ¿Pedís exoma, trío, exoma, panel? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo mejor que tenemos que hacer? ¿Es por la edad y tal pedir panel o poner panel de epilepsia? Y ya está ahí. Digo, bueno, pues estarán todos. Yo me imagino, estarán todos. Yo creo que el señor que hace esto estará actualizado y ha metido las últimas variantes. Claro, por ejemplo, ultimísimas. En epilepsia, es lo que decía él, bueno, en trastornos del neurodesarrollo y epilepsia se descubren nuevas asociaciones gen-fenotipo súper frecuentemente. Entonces, tener un panel actualizado es prácticamente imposible. Habría que estar, ¿no?, cada semana prácticamente actualizándolo. Entonces, pero bueno, la ventaja que tiene de esto es que si tú haces un panel de epilepsia, pero has secuenciado el exoma completo, si quieres empezar por ahí y es negativo, pues te puedes replantear, ampliar, reanalizar, ¿no? Tienes esa ventaja. Ahora, si tú puedes ir al exoma clínico directo, pues eso tiempo que ganas, ¿no? Claro. Yo creo que sí, que en nuestro centro hacen exoma, ¿no? Aunque analicen de una cosa, pero que se puede luego reevaluar y reestudiar. ¿Tú qué opinas? Bueno, y una cosa que no hemos hablado es de las indicaciones, ¿no? En epilepsia, que sería otro melón que podemos abrir, porque yo creo que los dos factores que más predicen un diagnóstico genético en epilepsia es la edad de inicio. O sea, cualquier epilepsia que empiece, sobre todo en los 3 primeros años de vida, lo más probable es que tenga una causa genética monogénica identificable, y si no es monogénica germinal, probablemente será monogénica somática, o sea, de un trozo de cerebro, ¿no?, una malformación del desarrollo cortical. Y el otro factor que más predice sería la comorbilidad de neurodesarrollo, ¿no? Y ahí entraríamos ya en la charla de Alberto. Y luego ya si entramos en síndromes específicos, antecedentes familiares, esa es un poco una caja negra lo de los antecedentes familiares, ¿no? Porque ahora que estamos pensando en la genética en epilepsia como una genética multicapa, ¿no?, en la cual tendríamos un sustrato poligénico, que es el que explica las epilepsias generalizadas idiopáticas, unas epilepsias monogénicas, que sería lo que explicaría sobre todo las encefalopatías epilépticas del desarrollo, luego las variantes somáticas, que son las que explicarían las malformaciones del desarrollo cortical. El problema es que a veces tenemos una combinación de todos estos factores, y el problema es que a veces, si hay antecedentes familiares, lo que tenemos es una epilepsia poligénica. O sea, si yo tengo un abuelo con epilepsia o un tío con epilepsia, pero no tenemos un patrón mendeliano, es más probable que el estudio genético salga negativo. O sea, paradójicamente los antecedentes familiares me disminuyen la probabilidad
de una epilepsia monogénica, ¿no? Porque en realidad el mecanismo más frecuente son mutaciones de novo. Y en cuanto a estudio, pues yo creo que tenemos que intentar ir a exoma, ¿no? Y si no podemos exoma, el panel más amplio que podamos, ¿no? Y realmente el exoma trío en la práctica clínica aumenta la rentabilidad sobre el exoma normal. Una pregunta, Ángel, y una pregunta para todos. ¿Cuántas...? Nos mandan un mensaje subliminal. No. tan subliminal. No, es que lo digo porque yo no lo tengo claro, ¿eh? No lo tengo claro. ¿Cuántas convulsiones... Ya no vamos a hablar de epilepsia, quiero hablar de convulsiones febriles. ¿Cuántas crisis febriles debe tener un paciente para plantearnos un estudio genético? A partir de los 12 meses y de debut entre los 6 y los 12 meses. Le pido un panel de epilepsia a un niño de debut 10-11 meses de edad que ha tenido 14 convulsiones febriles. 14. No hablo de 2, no, es una gilipollez. Perdón. Sí. No, estoy hablando de 14 convulsiones febriles. Por ejemplo, ¿cuántas convulsiones febriles tiene que tener un niño? Siendo febriles típicas, ¿eh? Sí. Siguen siendo febriles típicas. Para empezar a pensar en una prueba genética. Sí. O sea, yo creo que el umbral del estudio genético de la indicación lo vamos bajando cada vez más, ¿no? O sea que sí, a partir de cierto número, no me voy a mojar en un número concreto, pero... Yo no lo sé. Yo creo que hay que hacerlo, ¿no? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cuántas? 5 no, 5 es muy frecuente, 7 frecuente, 10 es poco frecuente, 15, hostias, no lo sé, pero siguen siendo febriles, con 2 años de edad. Es que tienen su complicación. Y es que, claro, cuando vimos a Ángel, parece que él, cada vez que veía a un paciente, esto, ya le pidió la variante. Y incluso ya advirtió que le informaran de si era, o la miró él, si era de ganancia o pérdida de función. Eso los genetistas es que esa es la sensación cuando no lo cuentas. Van a hacer. O sea, con todo el respeto a Alba, que es especialista en neurología y sabe mucho, pero es raro que un genetista te vaya a decir si es ganancia o pérdida. Pero y al final es muy importante que te lo digan porque, claro, el fármaco viene después. Si esto tiene una u otra... Los que tenemos que mojarnos y tenemos a la familia del paciente delante y tenemos que decidir si es ganancia o pérdida somos nosotros, ¿no? O sea que ahí también entra un poco el empoderarnos en cuanto a la formación en genética, ¿no? Sin quitarle el trabajo a los genetistas, pero yo creo que tenemos que trabajar juntos en ese sentido, ¿no? Bueno, yo creo que la gente ya nos se va a hemos comer. pasado un minutillo. Pero muchas gracias a todos, muchas gracias a los ponentes que se han hiperajustado al tiempo, nos han permitido discutir y espero que para todos ha sido interesante. Gracias.